al episodio número 102 de la temporada 4 de Tristes a la hora y tengo con todos nosotros a Álvaro, ¿qué tal estás? Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿para ti el fútbol femenino qué es? ¿Cómo recuerdas tus inicios como entrenador en el fútbol femenino? Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación. Yo empecé, tengo que decir, un poco dos etapas como entrenador. Una primera etapa en fútbol masculino y una segunda en fútbol femenino, así que había un poco esa diferencia de chip, ¿no? En el desarrollo de fútbol base en dos etapas diferentes. Bueno, creo que el crecimiento del fútbol femenino se está viendo también en cuanto a la profesionalización y todo el fútbol base. Y es verdad que tuve que cambiar bastantes cosas de esa mentalidad de gestionar grupos masculinos, sobre todo en la gestión de vestuarios, de grupos masculinos a grupos femeninos. Así que los principales cambios han sido un poco en esa gestión de grupos, de personas, de vestuario, y no tanto a lo mejor en entrenamientos y en desarrollo de aprendizaje, ¿no? ¿Y tú antes de ser entrenador era jugador de fútbol o nunca has sido jugador de fútbol? Fui jugador, pero lo dejé pronto por posibles lesiones y ya en la universidad acabamos jugando allá a fútbol sala y ya empecé desde muy joven, con 21 años. Ya, yo dejé de jugar muy joven por lesiones, estudios y demás, así que con 21 años más o menos en la universidad acabamos jugando allá a fútbol sala, pero ya me dediqué solo a entrenar y a dedicar todo el tiempo a la formación de jóvenes futbolistas y ahí ya dejé de jugar. O sea que tú llegaste a jugar en senior, ¿no? Aunque sea en algún equipo de segundo aficionados o primera por ahí, ¿no? Sí, 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 jugué también a fútbol sala, así que bueno, al final un poco gestión de vestuario de diferentes situaciones, pero bueno, cuando te das cuenta de que no tienes un nivel de fútbol alto y que sí tienes muchos conocimientos que puedes enseñar, pues al final intentas dedicarte más a la enseñanza y docencia que a practicarlo tú, ¿no? O sea que todos están en fútbol masculino, en fútbol sala, también están en fútbol femenino. Ahora solo o sea, solo te hubiese faltado que hubiese jugado en fútbol femenino. Sí, bueno, al final intentamos también, creo que todas esas experiencias enriquecen, ¿no? En la carrera también estudiamos y aprendemos sobre muchos deportes diferentes, balonmano, baloncesto, deportes individuales y bueno, creo que todo también te da un conocimiento amplio para poder aplicarlo luego a un contexto deportivo, ¿no? Y conocer mejor también a cada deportista. Y cuando estuviste en fútbol masculino, ¿en qué equipo estuviste cuando eras senior? Pues llevo, esta es mi segunda temporada en fútbol femenino en realidad. No, pero Yo, digo cuando estabas en fútbol masculino. O sea, cuando tú eras jugador. ¿En qué equipo no, estuviste como, tú? No, como jugador no he jugado. Bueno, he jugado en competición masculina en la que había alguna jugadora, pero al final jugaba con chicos. O sea, era todo liga mixta, aunque Claro, pero fuera. ahí estuviste tú, ¿llegaste a senior o no llegaste a senior? Cuando jugabas con chicos. No, siempre jugamos todos chicos. Había alguna chica individual, pero te digo que al final su nivel era bueno. No, pero lo que te digo es que si tú llegaste a senior, o sea, llegaste al fútbol este de mayores de 18 años, o sea, como segundo aficionado, primer aficionado, y eso, ¿tú consiste llegar ahí o te quedaste en el fútbol base jugando? Sí, sí, conseguimos llegar, pero ahí ya te digo, ahí las chicas incluso en liga mixta, en fútbol senior, jugaban en liga masculina. O sea, al final podía haber alguna jugada suelta, pero eran tan pocas, en su momento eran tan pocas que jugaban con nosotros en liga masculina. O sea, no había diferenciación, aunque fuera fútbol senior, no había diferenciación entre fútbol masculino y fútbol femenino. Y las chicas, que eran muy pocas, jugaban en liga mixta. ¿Y tú cuando eras jugador de fútbol masculino, tú en qué equipo estuviste tú? Cuando estabas en segundo aficionados, en primera o en no sé en qué categoría Sí, estuviste. jugué en Aluche, en un club que desapareció que se llamaba Club San Jorge, que está también por la zona de Aluche y de Carabanchel. Y luego acabé jugando en la universidad, representando un poco a la universidad de Alcalá con compañeros de carrera y un poco más por diversión que ya por tomármelo en serio. Ya no había entrenos, ya era simplemente disfrutar de partidos y demás. Y luego ya en la carrera me surgió la oportunidad de empezar en la Escuela Deportiva Moratalaz, aquí en Madrid, y le agradezco mucho a Jesús Recio, que es el actual presidente del club, que me diera entrada al club, me dio la oportunidad, allí entré en cadete A y ahí ya dejé de jugar al fútbol para dedicarme solo a entrenar. ¿Y cuando jugabas al fútbol, llegaste a autonómica o tú a qué categoría fue la máxima que llegaste tú?
En su momento creo que era primera aficionados o primera regional, creo que en su momento primera regional, Sí, o segunda sea, regional, tercera regional. o sea, primer aficionados, lo que sería ahora mismo preferente, ¿no? Bueno, creo que cambió la estructura, pero sí, en su Sí, o sea, momento creo que era, antes sí, era preferente, primer aficionado, segunda y tercera. Y ahora antes, eso es. ahora es autonómica, o sea, preferente, primera y segunda aficionados. Eso es, sí, pues lo que sería equivalente ahora a una primera, más o menos. O sea, o sea, básicamente no es la más baja del todo, sino una más arriba, ¿no? Eso es, sí, más o menos. Al final era muy joven y ya te digo, al final también por estudios, ya al final priorizabas más el desarrollo profesional que jugar porque te das cuenta de que no ibas a poder llegar a vivir de esto y a ganar dinero y al final pues lo ibas dejando un poquito cada año, un poquito menos serio y al final pues te dedicabas a otras cosas, ¿no? Hombre, ¿y por qué lo dejaste tan pronto? Pues ya has intentado por lo menos llegar a autonómica, porque hay mucha gente que está en primera aficionados, como exactamente tú, y ya está en tercera división. Sí, es verdad que yo también luego acababa siempre, yo era un perfil de jugador poco técnico pero rápido y es verdad que muchas veces acababa con muchas lesiones en tobillos, me daban muchas patadas, era ese perfil de jugador que a la tercera me cazaban y el fútbol senior lo sufrí bastante, ¿no? Al final jugando contra gente de 30, 30 y tantos, que era muy físico, era una liga en la que los laterales se te pegaban mucho, si te ibas una vez la siguiente te pegaban y al final pues es verdad que acabé cansado y antes de tener una lesión grave acabé dejándolo porque al final me iba siempre con bastante dolor de las entradas que me hacían. Claro, a lo mejor hay mucha gente que si hubiese estado en tu situación, hubiese seguido, porque hay algunos que han estado en el Villarreal de B cuando estaban en primera de aficionados, no sé si ahora están en primera o en segunda, y ahora están en tercera división en el primer equipo. O otros que estaban en autonómica, y en autonómica, por ejemplo, un equipo como el B, y en vez de dejarlo siguieron y ya están en segunda red. No han llegado todavía a primera división, pero han llegado a segunda red, que por lo menos es una muy buena categoría, y ahí a lo mejor consiguen ganar 1.000 euros o algo. Por lo menos han llegado hasta ahí, aunque luego ya no suban más, pero por lo menos han conseguido. Y si hubiesen hecho lo mismo que tú, a lo mejor no hubiesen ni llegado a autonómica. Sí, a ver, yo honestamente creo que no hubiera llegado. O sea, creo que seguramente en el salto al final también la adaptación a las ligas, la adaptación al nivel de juego, a los modelos de juego. En esa categoría son juegos también muy físicos, ¿no? Hay mucho duelo, mucha transición y yo también, es verdad que no era un contexto favorable para mi forma de jugar, ¿no? Que era a lo mejor recibir pegado a la banda, jugar combinativo, atacar espacios. Entonces no era el contexto tampoco más favorable para que yo pueda desarrollar mis virtudes, ¿no? Yo siendo consciente de eso, pues al final le prioricé el poder dedicarme a entrenar y a formar a posibles futbolistas profesionales, ¿no? Que es en lo que estoy ahora. Y sabiendo bueno, que siendo honesto, podía haber ganado algo de dinero a lo mejor, pero tenía que haberme implicado también en muchas cosas que ya te digo que tampoco estaba a lo mejor en ese momento en esa mentalidad, ¿no? Claro, por lo menos tú has sido sincero, porque hay otras personas que están en primera aficionados y dicen, yo quiero ser jugador profesional. Y si lo intentan, lo intentan, lo intentan. Pasan los años, no lo consiguen, se frustran. Y luego ellos dicen, yo es que puedo ser jugador profesional, yo es que puedo ser jugador profesional. Y luego cuando tú lo ves en el campo, no tiene nivel para llegar a la tercera. Por lo menos tiene nivel para la categoría en la que está, pero para llegar a la tercera no tiene nivel. Y entonces no se dan cuenta, no se dan cuenta. Y entonces han perdido toda su carrera y entonces luego ya se dan cuenta de que valen más como entrenadores y ya se cogen la etapa de entrenador y a lo mejor siendo entrenador llegan a segunda división. Siendo jugador no llegan ni a tercera división. Pero como no se han dado cuenta antes, han perdido el tiempo antes. Sí, también al final todos soñamos, ¿no? Con llegar y todos soñamos con llegar a un buen club, con poder vivir, pero es verdad que también esas situaciones de mucho cambio de club, ¿no? Incluso en etapas invernales, te ficha un entrenador, al entrenador le echan, el nuevo entrenador a lo mejor no confía tanto en ti. Es verdad que cuando cambias mucho de club y tienes poca estabilidad también en los sitios es complicado, ¿no? Hacerte un sitio es complicado, progresar y muchas veces también depende de éxitos colectivos, ¿no? De un ascenso de categoría, de un entrenador que va a un proyecto nuevo y te llama. Depende muchas veces más de eso que casi de un rendimiento individual inmediato, ¿no? Entonces es verdad que es complicado. Si no se dan ese tipo de situaciones de un ascenso, de una llamada, es complicado que al final poder llegar dando saltos. Y ha pasado muchos jugadores que he entrenado que tienen un nivel muy bueno, muy alto en canteras profesionales durante fútbol base, el salto a la etapa senior, ese salto a tercera división, a segunda ref, es complicado, ¿no? Y al final
salir de ahí también te puedes destacar mucho en primera aficionados, en tercera, pero luego dar el salto también a segunda o primera ref es difícil, ¿no? Claro, o sea, lo importante primero para poder llegar a primera ref es saber, cuando has estado en fútbol base, haber estado en lo que dices tú, en División de Honor. Si llegas a División de Honor y lo haces muy bien allí en División de Honor, significa que eres bueno. O sea, si quieres llegar a la primera división, tienes que haber jugado División de Honor por obligación. ¿Por qué? Porque si juegas División de Honor, podrás llegar a la primera división más fácil. ¿Por qué? Porque muchos equipos tienen su primer equipo en tercera y a lo mejor los de tercera están mirando a los de División de Honor, no a los de Autonómica ni a los de Preferente, porque si estás en juvenil Preferente, te mandarán al segundo equipo o al tercero, no al primero. Y si te mandan al primero y ya directamente a tercera, pues ya al siguiente año dices, vale, me esfuerzo un poquito más, hago todo lo posible para ascender con mi equipo y si no lo consigo, pues intento hacer todo lo posible para que un equipo que acaba de recién ascender de cualquier ciudad, pues que me coja y así ya subí un escalón y no empezaba ya desde cero, ¿sabes? Claro, al final una forma de estar en una estructura profesional que tenga un filial o un C ya en una categoría nacional siempre es la manera de escalar, ¿no? Pero claro, al final llegan todos los años 20, 22, 23, 24 jugadores a ese juvenil nacional, a ese juvenil división de honor, y claro, ¿cuántos promocionan al filial? Pues al final promociona uno o dos normalmente y el resto pues o lo ceden o directamente tienes que buscarte una alternativa, ¿no? Muchas veces esas alternativas en tercera división, que es una categoría buena, pero claro, tú tienes de jugar a un fútbol combinativo en el que eres dominador, en el que eres el superior al resto de 80-85% de equipos y llegas a tercera división con un vestuario de gente de una media de 28 30 años a un fútbol directo, a un fútbol de duelos, a un fútbol de campos pequeños y claro, pues el salto cuando tienes 19 años es complicado, ¿no? Hombre, lo que hace la gente es te prueban en tercera división y si no rindes, porque aunque hayas estado en división de honor, no significa que te vas a estar sí o sí en tercera. A lo mejor te prueban en tercera, no les gusta, te bajan al segundo equipo, que a lo mejor está en segunda aficionados, en primera o en preferente, donde esté, y luego ya cuando te vean con más rendimiento y mucho mejor, te suben. Pero luego, como dices tú, hay muchos equipos que ya tienen el filial, o sea, el peor filial lo tienen en tercera división. Y claro, ya directamente para pasar a ese filial, siendo el peor filial, porque el segundo filial está en primera ref y el primero está en segunda a lo mejor, pues tienen que adaptarse mucho más rápido y a lo mejor dicen, no me compensa. Este es un jugador que si estuviera un equipo en autonómica o en preferente, podría tenerlo. En cambio, si es un jugador o sea, que es un jugador que tiene que jugar en la tercera división de mi equipo, no me renta porque para que no juegue mejor lo mandamos a otro equipo. Y entonces hay muchos que se van a otros equipos y tal. Pero si fuera como en el caso del Villaverde, que tiene el primer equipo en tercera, mucha gente lo que yo he visto es que si no son buenos en tercera porque no se adaptan o lo que sea, le bajan al segundo equipo. Y si no, al tercero. Pero normalmente al tercer equipo va gente que no está en División de Honor. Si has llegado a División de Honor y has jugado partidos, significa que por lo menos para el segundo equipo lo tienes. A veces te bajan para no cederte, porque dicen, me compensa más bajarle un poquito, luego ya que se fuerte un poquito y luego ya que vuelva. Porque si lo cedemos, a lo mejor luego ya no vuelve, o a lo mejor luego ya cuando vuelva puede que no tenga el nivel, porque si lo cedemos, a lo mejor lo cedemos a un equipo de primer aficionados o de segunda, y luego ya cuando vuelva, pues el rendimiento mucho abajo. En cambio, si se forma en la cantera, pues luego ya subiendo un poco. Claro, yo creo mucho en el modelo de cesiones. Al final, muchas veces que siga ligado a una estructura de club, pero que no se termine de desvincular, pero que pueda tener, como comentas, oportunidades, confianza, minutos, que pueda desarrollarse en categorías senior, en fútbol, que no son los que está acostumbrado, creo que es una buena manera de que el jugador luego al año siguiente lo tienes, tiene un año de experiencia, seguramente ya está más capacitado para estar en una plantilla de filial en tercera división o en primera autonómica, ¿no? Y al final yo creo que hay mucho en ese modelo de cesiones que por experiencia propia creo que funcionan bastante bien, aunque se dan pocas situaciones a veces, ¿no? Hay clubes convenidos, hay situaciones de clubes que están en comunicación constante, pues yo te ficho jugadores, yo te cedo alguno, ¿no? En negociaciones también con jugadores que despuntan, pero luego es complicado, ¿no? En Madrid también hay mucha competencia por clubes, ¿no? Profesionales y no profesionales, ¿no? Entonces, bueno, al final también la manera de esos clubes que tienen menos recursos de poder tirar de jugadores de canteras que descartan o que no tienen tantas oportunidades para poder tener ese rendimiento con jugadores de un nivel superior al que pueden acceder, ¿no? El ejemplo de Villaverde. Claro, o sea, ¿tú qué es lo que recomendarías? ¿Ceder al jugador cuando le toca ir a senior?
o mejor pasarle a la cantera, por ejemplo. El ejemplo que te decía yo, el Villaverde, por ejemplo, ponerte en segundo equipo que está en primer aficionados, en vez de cederte, porque a veces cederte te hace bajar el nivel o te hace que a lo mejor el rendimiento sea peor. Entonces lo que hacen es, vamos a ponerle la cantera y que se adapte un poco al estilo de juego de Villaverde, al vestuario de Villaverde, porque es el mismo equipo, y ya luego cuando, si lo hace bien, tiene que demostrar, obviamente, cuando ya demuestre, como hizo Álvaro, o como era, Gonzalo, el del Madrid, que Sí. estaba en el tercer equipo, luego pasó al segundo y luego al primero. Pero porque se lo ganó. Si no se lo hubiese ganado, estaría ahora mismo en el segundo equipo todavía. O sea, por eso te digo, o sea, lo normal, lo que yo haría es dejarle en el segundo equipo. Si quieres que sigan en el mismo club y en todo igual. No sé qué piensas tú. Si ceder o pasarle al filial. ¿Tú qué Pues recomendarías? mira, yo creo que puede funcionar ambos modelos. Creo que depende del tipo de jugador que sea, funciona mejor una oportunidad u otra. Por ejemplo, en el caso de Gonzalo, yo creo que ha seguido las etapas que le correspondían de filial C, filial B y llegar al primer equipo, pero en el primer equipo al final, si no tienes oportunidades, pues sí que, por ejemplo, yo en mi caso creo que Gonzalo le hubiera venido bien una cesión a primera división este año, ¿no? A un Getafe, a un Rayo, a un equipo que le va a dar minutos, que le dé confianza, pues un poco lo que hemos visto ahora con Endrick, ¿no? Que se va cedido a Francia, que es una liga con unas características más parecidas a las suyas, más física, menos táctica y puede rendir, ¿no? Y al final yo creo que un jugador tiene que tener minutos, evidentemente, pero tiene que tener confianza, ¿no? Y cuando al final un jugador pasa mucho tiempo en el banquillo, no tiene minutos, los minutos que tiene son residuales de descanso de Mbappé o de Vinicius o de... Al final creo que no aporta todo lo que tiene, ¿no? No juega con la tranquilidad de saber confiar en mí. Entonces, creo que depende mucho el tipo de jugador que sea, que pueda ir desarrollándose de abajo arriba o que le venga bien un salto a un equipo en este caso de primera división o en el caso de jugadores de Castilla que una cesión a equipos de segunda, de primera, lo que ha pasado un poco con Nico Paz, ¿no? En Italia también, pues esas cesiones creo que le da también un plus de rendimiento más a que si lo mantienes a lo mejor muchos años en la cantera, ¿no? Sin terminar de darle la oportunidad en el primer equipo, que aunque tenga dinámica o esté en la plantilla del primer equipo, al final no tiene minutos, ¿no? Para desarrollarse. Hombre, a lo mejor en el primer equipo no tiene minutos, pero en el segundo sí. Entonces mucha gente lo que hace es, vale, está fichado como jugador del primer equipo. Voy a bajarle al segundo equipo y le doy la oportunidad excelente. Y entonces si me rinde perfecto, pues ya lo cogemos de nuevo. Porque a lo mejor ahora mismo no lo ponen ese año porque no hay espacio. No porque no quiera y no sea bueno, sino porque en la plantilla hay tantos jugadores buenos como cuando estuvo la época de los Galácticos y todo eso, que ahí Hmm. están todos buenos, que viniera Gonzalo en la época de los Galácticos, se hubiese estrellado, seguramente. Sí, Entonces, literalmente, es mejor, le dejas un año más en el segundo equipo, aunque tenga ficha del primer equipo, le bajas al segundo equipo, que se esfuerce un poco más, y luego ya el siguiente año, cuando veas que necesitas un refuerzo, pues dices, vamos a coger a ese de la cantera, que lo hace muy bien y sabemos que es muy bueno, pero el año pasado no tenía espacio. Entonces ahora lo cogemos y lo subimos. ¿Por qué? Porque sigue formándose en la casa y no se tiene que ir a otro equipo fuera, que a lo mejor no le compensa y a lo mejor dice, uff, no me gusta y a lo mejor le puede pasar lo mismo. Como dices tú, le pueden poner fuera de España y tampoco jugar. Porque le ha pasado, por ejemplo, a Vallejo le pasó en su momento. Vallejo se fue al Granada y no jugaba nada. Luego volvió al Madrid, tampoco jugaba. Volvió a irse al Granada y tampoco jugaba. sí, yo creo que también depende mucho del tipo de jugador, ¿no? Hay jugadores que se adaptan bien, que un salto de categoría a primera o segunda división les viene bien, y hay otros jugadores que necesitan más tiempo de adaptación, conocer mejor el club, conocer a sus compañeros, asentarse varios años en la misma plantilla, ¿no? Yo recuerdo el caso de Álvaro Carreras, que sonó bastante este año también, un poco se criticó mucho al Real Madrid, ¿no? Por el fichaje por un jugador que era suyo. Yo recuerdo cuando Álvaro fichó por el Madrid, creo que cadete, si no recuerdo mal, infantil o cadete, con 14, 15 años, y estuvo en el Madrid 2, 3 años, luego se fue a Benfica, y fíjate, ¿no? Al final, seguramente en el Madrid, pues ahora mismo estaría en el Castilla, o cedido en algo, o vendido a algún primera, a algún segunda, y bueno, pues al final creció en una cantera en la que también se le dio más oportunidades, como la de Benfica, seguramente con menos presión, a nivel mediático también, y al final pues el Madrid acabó pagando una millonada por traer a un jugador con un rendimiento inmediato alto, ¿no? También depende de la característica de jugador, pues hay jugadores que necesitan mucho tiempo para adaptarse, otros que se adaptan muy rápido al cambio, y a veces tenéis que dar un paso atrás, ¿no? Pues Vallejo este año estaba jugando bastante mejor, siendo importante en Albacete, en segunda división. A veces necesitan también pues dar un paso atrás y asentarse en una ciudad y en una plantilla que le dé confianza, que le dé estabilidad, ¿no? O sea, Vallejo no es que se haya ido hacia atrás.
Vallejo se da cuenta de que su nivel no es de primera, es de segunda. Mm, Entonces se da cuenta de que en un equipo como el Madrid no pintaba en nada. No es como Mariano, que Mariano literalmente quería estar en el Madrid, le da igual si jugaba o no. Lo importante era el dinero. En cambio, sí, este dice, vale, yo me he dado cuenta al 100% de que yo soy muy buen jugador, porque lo soy. Pero no estoy ahora capacitado para estar en primera división. No sé por qué estuve en el Madrid si realmente para primera división no valía. Yo valía para segunda división y menos para un equipo como el Madrid. Entonces lo que ha hecho es, me voy a segunda división, me adapto y cuando ya tenga otra vez el mismo nivel que tenía yo en primera división, volveré a un equipo. No al Madrid, porque el Madrid es un equipo muy competitivo. Madrid, Barça y Atleti no tiene nivel. Pero por ejemplo a un Leganés, bueno, Leganés no sería, ahora mismo sería un Elche, mm. un Levante, por ejemplo, un Oviedo. Equipos que están peleando por no descender, pero están en primera división. Esos equipos, él se adaptaría mejor y por lo menos podría subir un poco el escalón. Pero claro, él así inteligente se da cuenta y por eso ha bajado un escalón. Hay otros que no se dan cuenta e intentan insistir otra vez en primera división. Y ven que no triunfan, no triunfan, no triunfan. Y entonces cuando ya les toca irse hacia atrás, ya dicen, mira, mejor me retiro y ya entonces ya no juego. ¿Por qué? Porque si estoy jugando en un equipo, no me pone. Me he cambiado a otro equipo de primera división, no me pone. Me voy fuera de España a un equipo de primera división, no me pone. Pues chico, bájate un escalón y ponte en segunda división, que a lo mejor ahí triunfas y luego ya vuelves a primera en unos años. Sí, es segunda división, a lo mejor en vez de cobrar 1 millón cobras 500.000, bueno, pero por un año hay que intentarlo. Tú lo que quieres es jugar, ¿no? Pues haz eso. Sí, yo recuerdo también mucho el caso de Pedro León, ¿no? Cuando fichó por el Madrid, el Getafe, muy joven, y al final también no es lo mismo fichar por un Primera División que sea un Getafe o un Villarreal, un Valencia, un equipo que incluso a priori esté en media tabla, no es lo mismo que un Real Madrid, un Atlético de Madrid, un Barcelona que te exigen desde el primer día, ¿no? O un poco lo que pasó con Canales también en su momento, ¿no? Te ficha con 18, 19 años, acabas de dar los primeros pasos en Primera División, te ficha el Real Madrid con la magnitud que tiene. Claro, no es fácil, ¿no? Al final, en el Madrid haces un partido malo y la prensa ya te está criticando que si no vales, ¿no? Y muchas veces también te crees lo que te dicen, ¿no? Si todo el mundo te dice que no vales, tú te crees que no vales, ¿no? Y al contrario, cuando hay jugadores que igual están muy dimensionados y no tienen el nivel real, ¿no? Las cifras que tienen. Claro, Vallejo lo han intentado de todas formas. O sea, Vallejo querían que se quedara en la casa. Por eso lo cedían. No era que Sí, literalmente lo bajaran al segundo equipo, que lo podían haber bajado, ni nada de eso, sino que a él lo querían en la casa y hacían todo lo posible. Pero cada entrenador que venía no ponía. Entonces decían, vamos a hacerlo porque a lo mejor este año no tiene espacio. Vamos a intentarlo para el siguiente año, no vamos a venderlo. Entonces vamos a hacerlo para el siguiente año, darle oportunidad y que vuelva. Entonces, cuando la persona vuelve, dice, vale, pues tampoco tengo oportunidad, otra vez cedido. Y el entrenador dirá, o sea, el presidente dirá, yo te he dado todas las oportunidades posibles. Si los entrenadores no te han puesto y no sos uno, no te han puesto ninguno, es porque algo tú has hecho mal. Te he dado todas las oportunidades, te he cedido para que así mejores y cuando has vuelto no has hecho nada y sigues exactamente igual, pues entonces no puedo hacer más. El ejemplo más cercano, Dani Ceballos, ningún entrenador lo ponía, ninguno. Vino Ancelotti, al principio tampoco confiaba nada en él. Llegó a un partido de la Copa del Rey, hizo el mejor partido de su vida y desde entonces hasta el día de hoy lo renovaron y sigue estando en el equipo. Cuando lo iban a echar y nunca lo iban a poner, ¿por qué? Porque decían que era malísimo y que era como Vallejo, como otros jugadores, como Mariano, como Hazard, jugadores que no confiaban nada en él. O sea, preferían poner a uno de la cantera antes que a él. Y mira todo lo que ha conseguido. Si él ha conseguido el cambio es porque algo real se puede hacer. Porque él de verdad quiere estar en Madrid, por eso ha conseguido lo que ha conseguido. Si hubiese estado otra persona diferente, como Mariano, Hazard o Bale incluso en su momento, pues hubiese pasado algo diferente. Se hubiese tenido que ir del equipo. sí, es verdad que también el contexto, ¿no? Hace que también un jugador en concreto, pues eso, renueve un contrato o pueda, ¿no? Seguramente Ceballos al final está en un contexto que en el que desde luego que no le beneficia, porque al final Ceballos es un jugador que necesita jugar muchos minutos, que necesita tener mucha presencia en el equipo, y cuando mejor juegas cuando tiene algo de confianza y de continuidad, cuando tiene, no es un jugador para salir 2 ratos porque no tiene la capacidad de ser revulsivo como Brahim o como Mastantuono, no tiene esa O capacidad de. sea, él es un jugador como si fuera Nacho, que es como le llaman en el Madrid, el suplente. O sea, que cuando se lesionaba siempre alguien siempre estaba ahí y siempre demostraba. Claro, al final esas características, ¿no? Pero no es fácil, o sea, es muy difícil tú no estar constantemente activo y que cuando te toque lo hagas bien, porque al final Nacho es verdad que seguramente ha tenido un rendimiento supremo para lo que se le pedía, ¿no? Hombre, Yo creo que siempre decían que era el suplente. O sea, siempre había un meme de decir, el suplente que mejor lo hace. O sea,
Siempre se lesiona a alguien, él está. Alguien le duele la cabeza o está malo, él está. En vez de poner a uno de la cantera, siempre le llamaban a él cuando estaba en la defensa. Cuando se fue, el Madrid empeoró muchísimo porque le hacía falta un defensa como él. Sí, de hecho, acabó jugando, yo creo que todas o prácticamente todas las finales de Champions, ¿no? Carvajal se lesionó varias veces, acaba jugando todos los partidos importantes, les acababa jugando, ¿no? Claro, todos los partidos en los que un jugador está lesionado, él siempre jugaba. Por lo menos él lo hacía y demostraba. En cambio, hay otros jugadores, como dices tú, Dani Ceballos, que literalmente en su momento no jugaba, pero no porque no quisiera, sino porque no tenía el nivel correspondiente. O sea, Ancelotti se dio cuenta y hizo todo posible para que lo tuviera. Porque hubo un momento en el que hubo una baja y en esa baja necesitaban jugadores. Y él estaba desesperado porque necesitaban más refuerzos. Y entonces probó un partido, probó a Dani Ceballos y dijeron, ya hemos dado con la clave, ya tenemos el refuerzo correspondiente para cuando alguien se lesiona o cuando alguien pasa algo. Dani Ceballos. Y no se habían dado cuenta durante todo el año. Y cuando ya se dieron cuenta fue cuando fue la clave y él mejoró y mírale ahora, renovado el contrato. Así es, luego es verdad que pues otra vez vuelves a quitarle oportunidades, pues obviamente pues los ratos que sale tampoco el equipo acompaña, tampoco se siente con confianza para demostrar su juego, ¿no? Y a mí me llama la atención que Ceballos no tiene oportunidades, pero el Madrid muchas veces se la ha relacionado con Fabián, ¿no? Con querer traerle de París, en su momento cuando fichó por el Nápoles también se le quería traer, ¿no? Y yo recuerdo a jugar ese doble pivote de Fabián con Ceballos en el Betis y el Madrid al final se decantó en su momento por Ceballos, ¿no? Al final muchas veces también se valora Hombre, porque lo que tienes fuera. Ceballos literalmente era un jugador de la casa. En cambio, otro era un Mm, jugador de fuera y no sabía si lo iba a hacer bien. Puedes verlo allí, pero a lo mejor en el Madrid Mio Hazard lo hacía muy bien, vino al Madrid y horrible. Este era un jugador de la casa que solo había que motivarlo un poco más. O sea, todos los entrenadores que venían, creo que era Zidane, cuando estuvo con Zidane, mm. Tegui, con quien más fue, bueno, con Solari y con todos los que había, con ningún entrenador jugaba. Y con Ancelotti no jugó hasta el año pasado, ¿eh? O sea, Sí, todos los exacto. años que estuvo, que fue 2021, 22 y 23, creo que estuvo hasta la 24, ¿no? Sí. Pues todos esos años no jugó. Y en la 24 empezó a jugar, ¿sabes por qué? Porque a mitad de temporada necesitaba un refuerzo y él estaba desesperado y le pidió a Ancelotti, o sea, le pidió al presidente que le dieran nuevos refuerzos, pero no se podía porque estaban ya se había acabado el mercado. Y tenía que esperar hasta verano para poder hacer el mercado. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Los jugadores de la cantera no son tan buenos. ¿Qué hacemos? Se esperó, buscó en la plantilla, vio que puso a Ceballos en un partido de la Copa del Rey y dijo, hostia, lo tenemos. El jugador ideal, ya lo hemos encontrado. No sé por qué no lo habíamos puesto antes. Sí, también son rachas, ¿no? Son momentos, todos los jugadores tienen momentos buenos, tienen momentos malos durante una temporada, ¿no? Muy relacionado con estado físico, con estado mental, con oportunidades. Y es verdad que, bueno, en su momento ahí Ceballos lo aprovechó, a lo mejor ahora Arbeloa le ha dado dos ratitos y no los ha aprovechado y ya lo ha descartado, ¿no? Y prefiere utilizar a jugadores de la cantera que él conoce mejor. Bueno, al final también son esos momentos y encontrar también cómo colocar a cada jugador en su mejor ubicación, con compañeros con los que se relacione bien y al final eso te puede dar un rendimiento inmediato, ¿no? Que es lo que se busca en el fútbol profesional y más en este tipo de contexto del Real Madrid que está con el agua hasta el cuello, con la prensa, con críticas constantes, resultados que no acompañan y al final, pues bueno, muchas veces también el tener que hacer algo con mucha presión a jugadores que no tienen la confianza tampoco les ayuda, ¿no? Ahora poner a canteranos en una situación como está el Real Madrid es complicado, porque al final tiene que asumir una responsabilidad que hasta ahora no está capacitado para asumir, ¿no? Entonces, bueno, el contexto tampoco ayuda, pero bueno, ahí tiene que estar el entrenador para gestionar todas esas capacidades individuales y en ese sentido Ancelotti al final, por mucho que se le critique como entrenador táctico, como entrenador intervencionista en partidos, en entrenamientos, creo que ha demostrado que es un magnífico gestor de jugadores, ¿no? Claro, porque literalmente, o sea, Ceballos, ¿por qué tú crees que no jugaba en todos los años que estuvo en el Madrid? Y ya cuando estaba a punto de echarle, ahí es cuando ya consiguió tener el rendimiento perfecto para poder jugar en el Madrid y para no tener a un jugador de la cantera, porque tuviese subido a uno de la cantera, si él no rendía. Y mírale, al final en vez de coger de la cantera, le cogieron a él.
Sí, que luego yo creo mucho en dar oportunidades a jugadores de la cantera, ¿eh? O sea, yo creo que en el contexto del Madrid ahora no es el contexto ideal para que un jugador de la cantera tenga oportunidades, pero yo creo mucho en dar oportunidades a la cantera, en dar oportunidades a jugadores, creo que Gonzalo, por ejemplo, es un gran ejemplo de que ha rendido espectacular cada rato que ha salido, ¿no? O sea, creo que en el Mundial de Clubes se descubrió a un jugador que parecía que iba a ser importante en el Madrid, luego comienza la temporada otra vez y Mbappé es verdad que está en un estado de forma espectacular, ¿no? Y es difícil encontrar hueco, pero bueno, al final creo que Gonzalo, los ratos que ha salido después, cuando estuvo lesionado Mbappé y demás, creo que tuvo buenos momentos, metió goles, aportó mucho al equipo, le aporta también diferentes soluciones, ¿no? Jugando de espaldas, con ese perfil más de delantero antiguo, ¿no? Ese perfil de delantero 9 rematador, que ya se está perdiendo un poco en el fútbol actual, y creo que le aporta también diferentes soluciones tácticas al Madrid, ¿no? Al final abusa demasiado quizás de mismos jugadores muy predecibles, con ese perfil de extremos abiertos para encarar. Claro, porque mira que sale aquí. Porque Ceballos literalmente es lo que ha aprovechado lo más importante. Si hay jugadores que se lesionan, tú dices, ostras, se han lesionado 5 jugadores, voy a tener la oportunidad de poder jugar ahora mismo. Entonces lo que hace literalmente es, voy a hacer todo lo posible para poder jugar y entonces dices, vale, se han lesionado 5 jugadores. El entrenador está obsesionado con encontrar un central que sea bueno. En los de la cantera no convencen. Y de la casa estamos yo, está Hazard seguramente, entonces creo que está Hazard. Y había alguno más. Entonces, ¿qué hago? Mm, Voy a hacer todo posible para que Hazard no me quite el puesto, ni Mariano tampoco, ni ninguno de estos. Entonces voy a hacer todo posible para ser yo. Se obsesionó con el fútbol y consiguió llegar a lo que está ahora, a un rendimiento claro. que le hizo jugar. Si no hubiese sido por eso, lo hubiesen echado y hubiesen cogido a lo mejor a Hazard, a Mariano o a otro que había por ahí. Claro, al final también es aprovechar momentos, ¿no? Pero es verdad que te tiene que pillar capacitado, te tiene que pillar en un buen momento físico, al final tampoco el jugador no se esfuerza muchas veces igual y es inevitable, ¿no? Que cuando sabes que tienes confianza del entrenador, cuando sabes que no vas a jugar nada más que pase algo, se lesione a alguien o juegues 15 minutos, ¿no? Al final te sientes que no eres importante y es verdad que tu rendimiento en entrenamientos tampoco es igual. Por eso muchas veces hay jugadores que en un contexto Real Madrid o Barcelona o Atlético de Madrid o Valle de Múnich no rinden, pero cuando salen de ahí a un equipo de un escalón un poco por debajo, pero un equipo también grande, su rendimiento es espectacular, ¿no? Y al final muchas veces el contexto tiene que ser también favorecedor en ese sentido, de darte confianza, de no solo con minutos, sino que el entrenador realmente confíe en ti, que seas un jugador importante, que te sientas importante y que luego pues resultados acompañen, la gestión de vestuario acompañe, ¿no? Pero hemos visto muchos jugadores que no han funcionado en un equipo y en otro equipo de repente funcionan muy bien, ¿no? Sí, A mí hay, Marcos Llorente, que en Madrid era malísimo y en el Atleti por indiscutible. ejemplo, Pero claro, se ha bajado un poquito el nivel porque el Atleti es un nivel un poquito peor que el del Madrid y el Barça. El Madrid y el Barça tienen objetivos de ganar Champions obligatoriamente o ganar ligas, en cambio el otro con quedar tercero está bien. Entonces es un nivel un poco más táctico y un poco peor. Por eso se ha ido ahí y a lo mejor ahí Simeone la ha cogido y le ha funcionado, pero a lo mejor vuelve al Madrid y vuelve a estar otra vez igual en el banquillo. sí, quizás un contexto menos exigente, ¿no? También seguramente Marcos Llorente va al Athletic sin la presión de puedo hacer un partido malo y al día siguiente me van a seguir dando oportunidades, ¿no? En el Madrid muchas veces haces un partido mal y te crucifican, ¿no? Como pierdas el partido o el equipo vaya mal de resultados, al final casi que cargas con la culpa de la situación, de lo que está ocurriendo y te quitan la confianza, ¿no? Y es verdad que Hombre, ese lo hemos visto, contexto... lo más cercano que hemos visto ha sido Griezmann. Griezmann se fue Mm, de Atleti al Barça diciendo, anda, voy a cumplir mi sueño de jugar al Barça. Mi objetivo es jugar al Barça, quiero jugar ahí. Lo cedieron para probarle, porque él quería jugar ahí por obligación y tal. ¿Sabes qué le dijo a Simeone? Me arrepiento de haberme ido al Atlético de Madrid. Ha sido el único equipo que me ha querido y encima el único equipo que me ha dado la oportunidad de jugar. Y el entrenador dijo, hombre, yo te dije que no te fueras, pero fue tu decisión. Al final yo no podía obligar al jugador que se quedara. Pero bueno, yo sabía que no ibas a jugar y mira, te has pegado el estallazo. Por lo menos has vuelto y por lo menos te has dado cuenta de que el Atlético de Madrid es un equipo donde ahí sí te van a poner por tu nivel de táctica o rendimiento. En cambio en el Barça es otro tipo de juego y ahí es más difícil jugar. Igual que el Madrid seguramente no hubiese ni jugado Griezmann. Sí, al final es verdad que el contexto, ¿no? Y también pasa mucho con, a mí me recuerda mucho un poco a Yago Aspas, ¿no? Y Yago Aspas me parece un jugador
con un nivel muy bueno, cuando ha venido a la selección española creo que siempre ha rendido, pero es verdad que cuando intentó salir de Vigo, en Liverpool, pues Sevilla, pues al final le cuesta, ¿no? Por el contexto, porque te sientes más querido a lo mejor en un sitio que en Porque ya otro. estás adaptado. Claro, y al final, y porque al final tienes una confianza y algo muchas veces que no se puede explicar, ¿no? Pues bueno, pues sentirte querido, sentir la confianza de una ciudad, de un club. Hay jugadores que conectan mejor con un club que con otro, con la filosofía, con el presidente, con la masa social, ¿no? Con la prensa. Y hay jugadores que tienen nivel para jugar en otros sitios, seguramente pues Griezmann, ¿no? Tiene nivel para jugar en Madrid o Barcelona, pero al final pues el contexto es diferente, el vestuario es diferente, igual tus compañeros no te tratan igual cuando eres uno nuevo o cuando eres un jugador importante o cuando eres un capitán o cuando no. Entonces, claro, todo eso afecta, ¿no? Claro, También no a... es porque sea jugador, no, a lo mejor es porque no se adapta bien. Porque a lo mejor el nivel de juego de Simeone es táctico y a lo mejor el otro juego es diferente. Y al ser diferente no te adaptas nunca y entonces te tienes que ir. Hazard nunca se adaptó al Real Madrid, cuando literalmente en el Chelsea era el jugador más importante del equipo. Sí, también al final, cuando cambias encima de país y cambias de liga, como era la inglesa, mucha transición, el Chelsea, el Madrid, al final juegas contra muchos equipos que se te encierran atrás con dos líneas de cuatro, línea de cuatro y cinco, es complicado, ¿no? Y claro, encima las cosas no van saliendo, pues también la confianza no es igual. A Bale le pasó un poco al principio, ¿no? Cuando llegó a Madrid le costó mucho, no aprendió el idioma, las costumbres, No, pero el... Bale es un caso aparte porque literalmente Bale dejó de jugar porque le gustaba más el golf que el Real Madrid. O sea, lo de Bale es Sí. diferente porque Bale, si en la primera etapa o sea, de Zidane te pone y eres de los mejores jugadores y es indiscutible, y en la segunda Zidane ya no te quiere ni poner ni un solo partido, algo malo has hecho, ¿no? Sí, Si tú eres también, entrenador mío y tú en tu primera etapa me pones siempre a mí todos los partidos y ya en la segunda etapa y no me pones ningún partido, algo malo has hecho tú, ¿no? sí, también los contextos, ¿no? Al Porque el final, entrenador es el mismo. O sea, ya sabe cómo juegas tú. Entonces, ¿por qué cojones no te pone? Algo malo haces tú. No sí, hacer nada, irte a la mitad del partido, no querer rendir, o pensar en lo que dices tú en el golf. O como dijo en una pancarta, él pone el primero Gales, luego el golf y luego el Madrid. Y cuando pone esas tres cosas, obviamente viene la confianza y el respeto. Por estar diciendo que el equipo donde te están dando las oportunidades, te están dando todo es una mierda, básicamente. sí, Eso es también, como si fuera una falta de respeto. Entonces, tú lo has dicho, o sea, hay gente que al principio no tenía ninguna opción, como Vallejo, como Ceballos, que ahora la tiene, y es de las mejores oportunidades que hay, y mírale ahora, literalmente. Tú ahora ves, por ejemplo, a Gareth Bale y tú dirás, mucha gente del equipo dirá, ¿por qué al principio cuando estaba en la primera etapa Zidane lo ponía siempre es discutible y ya no lo pone? Algo ha tenido que cambiar para que haya decidido poner a alguien de la cantera antes que a Bale, cuando Bale es de los mejores jugadores del mundo. Tú dirás, algo falla, ¿no? Será su indisciplina, seguramente, su disciplina. De que no le gusta ya el Madrid, de que ya no se sentía cómodo, de que quería jugar más al golf. Y a lo mejor ese motivo seguramente será el que te haga cambiar, porque literalmente el entrenador es el mismo. Las oportunidades son las mismas. El tipo de juego ya lo conoces. Si el entrenador te da la oportunidad, siempre ha sido todo igual, y ahora ya no te está dando oportunidad ni está haciendo nada, es que algo has hecho tú. Si tú no me das oportunidad de jugar en Madrid y tú me ponías siempre, te echan y luego vuelves al equipo y encima sigo estando yo allí y ya no me pones, es porque algo en mí he hecho algo mal, porque el entrenador no te tiene manía ni tiene nada, porque antes te ponía. O sea, no te tiene en ningún momento manía, antes te ponía. O sea, sí, algo tienes que hay, haber hecho. yo creo que muchas veces también al final la etapa de un jugador va evolucionando, ¿no? Cuando es muy joven, entrena mucho, se cuida un poco menos, luego hay una etapa intermedia en la que se cuida mucho, pero tampoco tiene otras responsabilidades, luego ya se casa o tiene una mujer, una relación estable, luego es padre. Al final, todas esas etapas del jugador hacen que no sea lineal, es decir, que al principio te involucras mucho a lo mejor en un aspecto más físico, más de cuidado, de alimentación, luego al final priorizas también tener más tiempo con tu familia y quizás entrenas algo menos, ¿no? Y eso hace que al final también pues decaiga un poco tu rendimiento, ya no rindes igual, el entrenador ya no te da tantas oportunidades, tú ya entras un poco en el ciclo de no entrenar más fuerte por no querer lesionarte, a lo mejor porque ya tienes una edad. Bueno, al final creo que el ejemplo de Cristiano Ronaldo, de que sigue después de tantísimos años cuidándose mucho
a pesar de tener hijos, de tener una familia, sigue entrenando muchísimas horas, sigue dedicándole muchísima importancia a la alimentación, al descanso, hace que pueda seguir rindiendo y podría estar seguramente en el Real Madrid a día de hoy, ¿no? Y seguramente eso es lo que la diferencia del resto de jugadores, como veis, que seguramente pues luego pues sería padre o priorizó el golf, tienes otras priorizas a tu familia, priorizas a tu país y al final pues ni aprendes el idioma, ni te esfuerzas tanto físicamente, ni entrenas tanto, no te exiges ¿Tú tanto, no ¿no? crees que un jugador como tipo Bale en su primera etapa rindiera espectacularmente bien y en la segunda ya rindiera fatal, aunque literalmente el objetivo fuera el mismo? Porque literalmente en la selección lo vistes, en la selección rendía espectacular. Y eso que en el Madrid no jugaba nunca. ¿Sabes por qué lo ponían? Porque era un jugador indiscutible en la selección. Por eso lo ponían, aunque no jugara. Porque decían, sin Bale el equipo va a la mierda, entonces vamos a coger a Bale. Pero claro, mucha gente cuando, por ejemplo, en el Madrid el entrenador de la selección coge aquí a jugadores del Madrid si tienen rendimiento. Si ese año no rinden, no lo cogen. En cambio, a Bale le da igual si rendía en Madrid o no, que siempre tenía oportunidad en la selección. Pues te digo, ¿tú por qué crees que a él, por ejemplo, le dio el bajón, que era de la primera temporada de Zidane jugar y en la segunda temporada del mismo entrenador ya no jugar casi nada? Y el otro ejemplo es Vallejo, de no jugar nada a jugar casi al final. Sí, seguramente porque sus prioridades cambian, ¿no? Al final dedica menos tiempo a ser exigente, a cuidar la alimentación, descanso, entrenamiento, se cuida algo menos, dedica más tiempo a otras cosas, tiene otras prioridades, su familia, el golf, otras actividades, está también mirando a lo mejor al futuro del fútbol y eso hace que se vaya desvinculando poco a poco de la exigencia que requiere estar a máximo nivel en el fútbol, ¿no? En un equipo como el Real Madrid. Claro, pero tú ves, por ejemplo, a ese jugador que literalmente se fue del Madrid, estuvo 6 meses en Los Ángeles y luego se retiró. Sí, Porque ya está con otras prioridades, ¿no? sí, también a veces ocurre, ¿no? Son cambios de ciclo, cuando ya ganas todo también luego es complicado a veces mantener la exigencia, mantener la mentalidad de querer seguir ganando, ocurre en pocos jugadores, ¿no? Y al final muchas veces pues ya tiendes a decir, ya he conseguido todo lo que pueda conseguir, ya está, ¿no? Ya me dejo llevar un poco porque sigo con una nómina alta, pero al final la exigencia que tengo ya no lucho por conseguir nada nuevo. Seguramente quizás lo único que le motivaba era a nivel selecciones, pues poder clasificarse a un mundial, a Hombre, un la selección no es europeo. que le motivaba, la selección dijo que era lo más importante. Sí, pero que seguramente también tiene esa motivación de un objetivo en concreto, ¿no? Pues quiero clasificarlo al mundial. Y al final, pues eso seguramente era una fuente de inspiración para poder crecer, ¿no? En el Madrid ya había conseguido todo y casi que le daba igual ir convocado que no, ¿no? Hombre, tanto que un día estaba en el banquillo, bueno, en la grada, le tocaba, o sea, tenía que estar porque era la obligación de estar en la grada, y ¿sabes qué pasó? Primero se puso así, Sí, recuerdo la así, imagen. y después de eso, creo que en un partido se durmió en la Sí, sí, grada, sí. y luego en otro se fue a la mitad del partido. Se fue antes, sí. Y tú dices, ¿por qué hace todo ese tipo de cosas? Y luego quieres ser jugador, un jugador clave. Para eso, literalmente, no estés en el Madrid, para eso rescindes el contrato y te quedas libre para otro equipo, ¿no? Sí, al final también es un poco lo cómodo, ¿no? Tienes un contrato a largo plazo con un salario muy alto, ningún equipo te lo va a igualar y al final pues intentas, Como que no, eh, se podía haber ido a Dubái, sí, pues seguramente, a bueno, Arabia, por ejemplo. sí, 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 totalmente, pero bueno, hay jugadores que se van muy rápido y hay otros que no, ¿no? También te digo que con esos salarios que tienen tampoco necesitan mucho más dinero, es decir, puedes vivir tranquilamente dedicándote a lo que quieras, ¿no? Pero bueno, hay jugadores que también les cuesta mucho dar el paso de dejarlo, le cuesta también, pues, vimos un poco el ejemplo ahora de Modric, ¿no? De quiero seguir al máximo nivel para llegar al Mundial, bueno, Ter Stegen, ¿no? Todo ese tipo de jugadores No, también pero que Modric, literalmente, si hubiese querido ir al Mundial, sí o sí, no se hubiese ido a Madrid. Porque él era jugador discutible en Madrid. sí, pero bueno, seguramente cada vez tenía menos minutos en el Madrid o le dijeron que no iba a tener tantas oportunidades y él priorizó jugar, ¿no? O a lo mejor Eh, dijo, mi etapa en el Madrid ya está quemada, pues me voy a otro equipo, voy a intentar dar lo mejor de mí y por lo menos sé que me queda muy poco tiempo de fútbol y por lo menos voy a irme a otro lado. Porque mira, Cristiano Ronaldo lo querían en el Madrid que siguiera, porque al final, al principio, le dijeron que no, luego dijeron que sí y él se fue. ¿Y por qué se fue? Porque literalmente él quería primero otras opciones y también quería también rendir exactamente igual, pero en otro sitio. Por eso se fue. En cambio, Modric se ha ido por lo mismo. Modric se ha ido porque dice, bueno, el Madrid ya ha quemado mi etapa. Voy a probar algo nuevo, pero que sea el mismo nivel y el mismo rendimiento.
¿qué equipos hay que tengan el mismo rendimiento, el mismo nivel, pero que sea un equipo diferente al Real Madrid? Pues el Milán, pues me voy allí. Y ahí es donde se ha ido. O el otro, Lucas Vázquez, que se ha ido al Bayern Leverkusen. ¿Por qué se ha ido allí? Porque ha visto que literalmente el Madrid no tengo tantos minutos. Soy como Nacho, jugador suplente. Y que juega de vez en cuando. Pues para eso me voy a ese equipo, disfruto un poquito y cuando ya me haya adaptado lo que sea, a lo mejor vuelvo al Madrid o a lo mejor me quedo allí. Y claro, él se ha ido porque quería, primero, más minutos, segundo, más oportunidades y tercero, porque sabía que la liga y el nivel era lo mismo. O sea, era lo mismo, pero en otro contexto, porque era otro idioma, otro país y otra cosa. Sí, al final también es buscar un poco contextos que te favorezcan, ¿no? También son jugadores que ya están un poco en el final de carrera, priorizan otras cosas, ¿no? Tienen una familia, al final su situación es Bueno, diferente. Lucas Vázquez no estaba en el final de la carrera. Modric sí, pero Lucas Vázquez le quedan bastantes años, ¿eh? Bueno, no sé, o sea, bueno, imagino que sí, ¿no? Pero es verdad que también ha habido en la sombra del Madrid muchos años, ¿no? A sombra de Carvajal, De con pocos Nacho. minutos, de Nacho, pocas oportunidades, ¿no? Y bueno, yo Una sí, vez yo vi una cosa, no sé si fue en Twitter o en TikTok, que decían que le habían puesto contra Leganés y que el rendimiento que tuvo fue malísimo. Y se cabrearon con él los aficionados. sí, también yo Dijeron, recuerdo dijeron, para ponerle a él, mejor poner a uno de la cantera. esos partidos de Copa, ¿no? Que el Madrid que haya eliminado con equipos de segunda, Claro, y decían que y decían que la culpa era suya. jugaba, jugaban lo menos habituales y también contextos complicados, ¿no? Hombre, pero así decían, buah, la culpa es suya. O sea, siempre que nos ponemos a Lucas Vázquez, el equipo va bien. Cuando ponemos a Lucas Vázquez, el equipo va regular o va mal. No te dicen que da malísimo, pero te dicen, tío, no te estás adaptando bien, adáptate un poco mejor y luego ya vuelves. Porque estamos viendo que cada vez que lo haces, la estás cagando cada vez más. Sí, también es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Jugador que juega una posición que no es la habitual, al final él era extremo, se ha jugado toda su carrera de extremo y luego le ponen de lateral. Sus fuentes de mejora no son la defensa, no es correr hacia atrás, no es defender a un extremo habilidoso. Entonces ahí sufre, ¿no? También tiene poca confianza, juega pocos minutos, cuando juega juega sin confianza, comete un error y la gente le silba y eso hace que agache la cabeza y juegue peor, ¿no? Al final el contexto tampoco le favorece y seguramente pues saliendo a otro club que pueda ser más importante, aunque sea una liga diferente, pues seguramente su rendimiento, que la verdad es que no lo estoy siguiendo mucho, pero seguramente su rendimiento sea mejor, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, tú literalmente a Lucas Vázquez, ¿por qué crees que en el partido ese del Leganés, que fue Real Madrid-Leganés, ¿por qué crees que lo criticaban tanto a él? Y le decían que no tenía tanto nivel como antes. ¿Por qué? ¿Por ser un segundón o algo así? Que es un suplente que juega de vez en cuando. Seguramente porque cometió algún error individual que supuso algún gol para Leganés, ¿no? O porque tuvo un mal partido, pero muchas veces otros jugadores, Vinicius tiene muy malos partidos, muchas veces, y quizás no se le critica tanto, ¿no? También es verdad que a un jugador de línea defensiva, un jugador que es canterano, como que es más fácil echarle la culpa de algo que a un jugador que tiene un estatus diferente, Vinicius, Mbappé, ¿no? Entonces, bueno, al final, Hombre, no tiene muy, nada que ver. Gareth Bale tenía estatus como Mbappé, como Vinicius, y no le criticaban tanto. Le criticaban pero por las payasadas que hacía. Que son muy diferentes esas payasadas a eso, ¿sabes? sí, también al final luego muchas veces la prensa también ataca a un jugador en concreto o lo que sea, ¿no? Y al final se da mucha bola a eso. Y al final pues también tienes que saber convivir con eso, ¿no? Con las críticas de la prensa, con las críticas de la afición, con las críticas incluso dentro del propio vestuario, ¿no? Cuando hay jugadores que también fichan por un equipo o suben al primer equipo y no están a un buen nivel, pues también los compañeros al final muchas veces se quejan, ¿no? Y al final pues es un poco el sobrellevar esas situaciones de momentos malos para crecer y mejorar, ¿no? Y creo que todos los futbolistas tienen momentos de no jugar, tienen momentos de dificultad y los que los superan y crecen pues son los que al final luego se estabilizan también en la élite, ¿no? Hombre, por ejemplo, ¿por qué crees, por ejemplo, que este Gonzalo ha triunfado más que Hazard? Cuando Hazard literalmente venía de uno de los mejores equipos de la Premier, que es el Chelsea. O sea, hasta él dijo, yo intento dar mi máximo, pero no puedo. O sea, él dijo, yo intento, pero no doy para más. O sea, es que él tenía un tope y él decía, yo intento. Si no me ponen no es culpa mía, es porque yo intento y no puedo más. Y un día se enfadó y se puso triste diciendo, lo estoy intentando todo, dando mi máximo, lo más que puedo,
pero aún así veo no resultados. Ya no sé qué vamos a hacer. Sí, yo recuerdo un caso parecido que fue el de Robben en el Madrid y fíjate el jugador que ha sido Robben después en el Bayern, ¿no? Al final creo que también es la adaptación a una ciudad diferente, a un país, a un club, a un equipo, a un estilo de juego. La liga inglesa es un contexto que le favorecía muchísimo a Hazard, ¿no? Allí en el Chelsea era un jugador súper importante, con un estatus muy alto, con una confianza tremenda. Incluso aunque jugara mal, seguía teniendo su confianza porque sabía que era un día malo, ¿no? En el Madrid se te permiten pocos días malos y te critican mucho. Y también yo hay algo que llamo sistema de relaciones, que es cómo te relacionas con diferentes jugadores que están cerca de ti en el campo. Seguramente se conocía muy bien con jugadores del Chelsea con los que llevaba compartiendo muchos años, con los que se entendían muy bien y en el Madrid pues al final no conectas, no te entiendes, no ejecutas también lo que el entrenador a lo mejor te pide y las cosas no te salen, te frustras y al final pues por mucho que lo intentes es que no es tu contexto. Hombre, eh, entre él y Vallejo, ahí hay diferencia, porque Vallejo dice, bueno, Vallejo dijo, a mí no me pones, lo dijo en una entrevista, dijo, es que Ancelotti lo que tiene es un problema muy serio. Cuando le toca una final de la Champions, le toca algún partido importante, tiene que elegir a los mejores. ¿Por qué? Porque si no le saben que le van a echar. Entonces, porque le pueden echar. Entonces lo que tiene que hacer es ahí coger a los mejores jugadores. Si me pone a mí y yo hago un partido mal, entonces la culpa es mía y yo la he cagado. Entonces lo mejor es que pongan a los mejores jugadores. ¿Sabes? Sí, totalmente. A ver, al final tienes que poner a los jugadores que mejor rinden y que mejor conectan entre ellos, ¿no? Vallejo ha tenido momentos buenos, sobre todo en Zaragoza al inicio de carrera, pero seguramente pues no es un jugador para estar en jugando Champions o un jugador con esa característica, o al menos no en el Real Madrid, ¿no? A lo mejor si desde el Zaragoza lo ficha el Bayern de Múnich, igual hubiera sido un jugador diferente, pero bueno, en el Real Madrid es verdad que también es uno de los clubes más exigentes del mundo y no es fácil triunfar por muy buen jugador que seas. Claro, porque literalmente, o sea, Vallejo, por ejemplo, le decía, bueno, cuando Ancelotti vio que venían los cedidos y todo, uno de ellos fue Brahim, otro fue este, se molestó, o sea, justo estábamos en 2024 y le tocaba el último año de Vallejo. Y cuando se enteraron de que Vallejo volvía al Madrid, Ancelotti se molestó porque dijo, no va a tener oportunidades en el Madrid. No sé qué hace volviendo al Madrid si literalmente no ha tenido esa oportunidad. Y él dijo, es su último año, no voy a ponerme, voy a hacer todo lo posible para que salga el año que viene y que pruebe otra cosa, porque el Madrid no tiene oportunidades. Sí, tener también jugadores en una plantilla en los que sabes que no te gustan, no confías o no es el perfil de jugador que tú quieres tener, también es complicado, ¿no? Porque al final es una plaza más, tú sabes que no confías con él, que no va a ir convocado en ningún partido y que si lo necesitas porque hay lesiones, vas a tirar de jugadores de la cantera antes que de él, ¿no? Entonces es complicado y yo entiendo que como entrenador al final, si puedes elegir la plantilla, creo que siempre es algo favorable y tener jugadores que aún así yo creo que Vallejo es un tío profesional y que entrena con un nivel muy alto en los entrenamientos para también que los que están jugando tengan que rendir más, pero es verdad que al final en esas situaciones no es cómodo ni para el entrenador ni para el jugador, ¿no? Y lo Sí, mejor es pues que salga. claro, aquí lo pone, a ver, espérate. Aquí era, mira. Bajaron un centrocampista Aquí defensivo. era, justo. ¿No te dolía que cuando había lesiones de los compañeros bajaran un centrocampista de central o subieran un canterano? Bueno, pero yo es que quizá me pongo mucho en la piel de los demás, ¿no? Soy empático en esos sentidos y entiendo la postura de Ancelotti, ¿no? Que él, siendo entrenador del Real Madrid y con la presión que tiene, él tiene que tomar las decisiones que considere lo mejor para el equipo. O sea, si él, por lo que sea, ve que este jugador le va a dar mejor rendimiento y tienes el partido mañana, pongo a este jugador porque es que en el Madrid lo que cuenta es la inmediatez, ¿no? La inmediatez de ganar. Es así, es lógico, ¿no? ¿No le decías tú a Ancelotti, oye, viste, estoy yo? Sí, yo ¿Vas al despacho alguna vez? yo, ¿Fuiste a hablar con él? ¿No te dolía que cuando había ¿Tú qué lesiones de opinas los de eso? Bueno, al final es verdad que es complicado también para un jugador asumir que no juegas, asumir que estás en un contexto en el que siempre has soñado, pero que no tienes seguramente el nivel, no es fácil, ¿no? También creo que es un regalo para este tipo de jugadores, un regalo que puedas estar compitiendo y por ganando títulos, por estar en Champions, por vestir la camiseta del Real Madrid, ¿no? Y bueno, al final es aprovechar oportunidades y luego siendo consciente de que es muy difícil, ¿no? Y
Creo que al final hay que ser profesional y también hay que ser honesto y saber cuándo tienes que dar un paso al lado, cuándo tienes que irte, ¿no? Creo que hay que saber irse también es importante y bueno, al final es consciente, ¿no? De que la competencia que tiene son jugadores de una calidad tremenda con un nivel superior al tuyo. Es que al final, por mucho que tú des tu máximo, No, pero esos jugadores, no porque sea calidad superior, los de la cantera tienen calidad inferior. claro, Y mírales, la han cogido antes que a ti. sí, luego también al final influyen muchas cosas, ¿no? También. Pero bueno, creo que hay jugadores que por muy buen nivel que tengan no valen para un equipo en concreto porque no conectan con la afición, no conectan con sus compañeros, con el entrenador. Hombre, la afición da igual, porque la afición siempre va a criticar. La afición, eso puedo ser yo, que yo puedo estar criticando a la persona, pero a mí no me afecta nada. Lo que importa es el entrenador, los compañeros, la motivación y el presidente. Bueno, tío, al final tú ten en cuenta, por ejemplo, igual en el Real Madrid es diferente, pero en otros equipos, en Getafe, en Español, en Gerona, equipos que al final la masa social también por la calle te paran, te dan información positiva o te dan o te critican, ¿no? Eh, Al final, o te escriben comentarios por redes sociales, ¿no? Creo que también todo eso influye, ¿no? Tiene que acabar desgastando de algún modo, aunque nosotros no lo veamos te tiene que acabar, no es lo mismo que te pongan siempre aplausos y que la gente te diga que bien lo haces a que te estén criticando, ¿no? Y que te insulten, te faltan al respeto. Creo que al final todo influye. Evidentemente, lo más importante seguramente es cómo te adaptas también a la ciudad, ¿no? Y si tienes familia, pues si tu familia está contigo o no. Hay jugadores que se van fuera de su ciudad y se van solos, no conocen a nadie. Hay otros jugadores que se van con la familia o con amigos. Y luego, evidentemente, pues cómo te conectas y cómo te relacionas con la plantilla, con el resto de plantilla, con el entrenador, con el modelo de juego, con, bueno, pues que el tipo de liga también, ¿no? Todo al final es una suma de muchas variables que hacen que rendir al final sea complicado y no depende solo del jugador. Claro, porque literalmente, tú ves aquí, por ejemplo, para que veas, mira, esta es la razón por la que Ancelotti no cuenta con Vallejo, mira. Y tú si eres entrenador, tú ahora das tu opinión diciendo, vale, yo lo hubiese puesto, yo no lo hubiese puesto, ¿vale? Mm. Absolutamente nada con Jesús Vallecos, está entrenando, está bien, el problema es que se acaba su contrato y preferimos dar más posibilidad a los jóvenes. Absolutamente nada con Jesús Vallecos, está O sea, entrenando. básicamente, vete a la mierda, no quiero contar contigo, fuera del equipo. Sí, también a veces pasa, ¿eh? A los entrenadores hay algún perfil de jugador que no nos gusta, porque no nos gusta, no nos encaja en nuestra manera de ver el fútbol, en lo que nosotros queremos que el equipo sea. Entonces, a veces es un buen jugador, pero a veces no encaja en lo que nosotros queremos, ¿no? Por las características que tiene o por perfil de jugador que es. Entonces, al final, yo creo que ahí también no hay que forzar las situaciones, ¿no? Creo que hay que buscar una salida. Y yo sí que en ese sentido creo que los entrenadores tienen que tener capacidad también para elegir su plantilla porque al final es lo que va a representarte en el campo son ellos, ¿no? Hombre, eso es una falta de respeto que te digan. No vas a jugar en toda la temporada, es tu último año de contrato, no vas a jugar en toda temporada. Prefiero dar prioridad a la cantera. Entonces, estás diciendo, eres un jugador de mierda, no me sirves en el equipo, vete del equipo. Sí, básicamente, al final, Básicamente lo estás echando y aún así él. Tú lo has visto cómo ha hablado a los amigos de Edu. Mira cómo le ha hablado, literalmente le ha hablado. Excelente, o sea, aun haciéndole eso y echándole de lado, ha seguido hablando como un jugador normal, no como otros jugadores que literalmente cuando le dicen eso, como Pedro León, automáticamente se largó. Que Pedro León le dijeron algo parecido y se piró. Este, en cambio, con una sonrisa al lado. sí, también cada persona luego es diferente, ¿no? Y también como entrenador saber gestionar esas personas, ¿no? Esas conversaciones individuales, saber cómo conectar con los jugadores y sacar su mejor versión también es eso, ¿no? Es que el jugador que no juega o con el que no cuentas no esté enfadado y no te la líe en el vestuario, el jugador que juega mucho, pues que al final no se vea imprescindible y mantenga un nivel de rendimiento alto, al final gestionar todo eso es casi más importante que entrenar y que lo que intentas jugar, ¿no? Al final juegan los jugadores y su mejor versión la tienen que dar ellos y tú tienes que encontrar la manera de llegar a ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué crees que Vallejo literalmente tenía siempre una sonrisa en la cara, aunque le dijeran que no iba a jugar más? Y Pedro León tenía problemas con el entrenador y entonces se quería ir de equipo porque no jugaba nunca. Hombre, claramente Ancelotti y Mourinho son casi los dos modelos opuestos de gestión de vestuario, ¿no? Sí, pero son dos jugadores Eh, que no jugaban nunca, pues te estoy diciendo.
Bueno, porque al final también Porque como Mourinho le dijo a Pedro León, o sea, si hay un avión, o si un avión, un avión con todos los jugadores y se estrella y el único jugador que queda eres tú, tampoco te voy a poner. bueno, es que también la manera en la que se lo dices, ¿no? Es una manera un poco más a lo mejor agresiva, que Ancelotti pues seguramente le habrá dicho, bueno, pues un poco lo que acabamos de escuchar, ¿no? Que de una manera al final mucho más cercana, más amigable, pues bueno, pues dice que no cuentan contigo, pero te dicen de una manera diferente y al final pues también la sensación que tú tienes a nivel personal es diferente, aunque el mensaje sea el mismo, ¿no? Hombre, mira, te voy a poner lo que te estaba diciendo antes para que veas lo de Vallejo primero. Absolutamente nada con los Vallecos, está entrenando, está bien, el problema es que se acaba su contrato y preferimos dar más posibilidad a los jóvenes. Claro, esto es lo que le ha dicho, o sea, esto es lo que le ha dicho literalmente Ancelotti a Vallejo, ¿vale? Y ahora te vamos a poner lo de Pedro León. No, vale, aquí estás. Y ahora te voy a decir lo de Pedro León, para que veas. Lo de Pedro León es esto. Mourinho dice que Pedro León es de lo peor que tiene el Madrid. No ha sido convocado. Yo tengo que responderle. Pero no me ha preguntado. Y vosotros hablan de Pedro León, parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. Pedro León es un ótimo jugador, pero un jugador que 2 días atrás jugaba en el Getafe. No ha sido convocado a un partido. Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. O de Stefano. Estás hablando de Pedro León. No, tiene que trabajar para jugar. Si trabaja como me gusta a mí, más fácil que juega. Si no trabaja como no me gusta a mí, más difícil que juega. ¿Qué quieres que te diga? Solo puede jugar con 11. Ya te digo que juega Benzema y 10 más. ¿Vosotros no queréis saber quiénes son los 10 más? No queréis porque no me preguntas. Yo te juro, yo si soy periodista deportivo y vengo a una previa de Champions, mi primera pregunta al entrenador es ¿quién juega mañana? Vosotros no me haces esa pregunta. Perfecto. Perfecto. Quizá me llama Jean Fernández y me pregunta, Mourinho, ¿quién juega mañana? Porque vosotros no estáis interesados en saber. Estáis interesados en hablar de Pedro León. ¿Sabes qué me esperaba yo? Después de yo decir que juega Benzema, yo me esperaba que tú me preguntabas, ¿juega Benzema con Higuaín o Higuaín va en banquillo? No, ¿quieres saber? ¿Quieres saber de Pedro León? El problema tú. Son dos contextos diferentes, pero ¿qué piensas de los dos? Uno es Mourinho con Pedro León y el otro es Ancelotti con Vallejo. Son dos contextos diferentes, pero son dos jugadores que nunca jugaban. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que la gestión del grupo de ambos entrenadores es completamente opuesta, ¿no? Casi. Entonces la gestión de Mourinho es una gestión mucho más directa, con una agresividad importante en el mensaje que tiene, y eso a muchos jugadores les hace estar más conectados, ser más agresivos, estar mucho más implicados, pero a otros jugadores, pues evidentemente a los que menos cuentan o a jugadores que por su personalidad no les llega bien ese mensaje tan agresivo, pues seguramente no es su mejor modelo, ¿no? De gestión de personas. Y Ancelotti al final pues es un modelo mucho más bajo, un perfil mucho más tranquilo, te dice las cosas de una manera mucho más cercana y seguramente es un modelo que te acerca mucho más a que estén contentos tanto los que juegan como los que no juegan, ¿no? Seguramente ese perfil agresivo de Mourinho al final funciona con algunos jugadores según su personalidad, pero a otros te lo puedes cargar, ¿no? Y bueno, al final yo creo que la gestión de Ancelotti de que todos estén contentos, jugadores que no juegan que tengan una sonrisa, aunque el mensaje sea que no cuento contigo, y los jugadores que menos minutos tenían como Hombre, Ceballos. no, Ceballos no. El que menos tenía era Vallejo, porque, o sea, incluso cualquier jugador del Madrid, Ceballos, cualquiera, contaba con 5 minutos. Vallejo era el único que preferían coger de la cantera antes que a él. Sí, al final, pero bueno, que otros jugadores que también tienen pocos minutos también estaban contentos con Ancelotti, ¿no? Claro, Y, pero y tampoco una cosa jugaban. es pocos minutos y otra cosa es ninguno. Lo de Vallejo era ninguno. Bueno, porque no contaba con él. Evidentemente, lo que yo creo que no tiene sentido es tener un jugador con el que no cuentas, ¿no? Pero claro, es Es un complicado jugador que haciendo. básicamente decía, yo en el Madrid no quiero, lo quiero para cualquier equipo, pero en el Madrid no. Claro. Sí, es complicado. Al final es un jugador que te está ocupando una ficha y que al final te hace más bulto que otra cosa, pero bueno, al final cuando haces también contratos muy largos, pues te expones a este tipo de cosas, ¿no? Le fichó el Madrid también siendo muy joven, le hizo contrato muy largo y al final pues el jugador no se quiere ir. No, no tiene eh, nada que ver porque él aceptó las cesiones, en cambio Mariano, por ejemplo, no las aceptó.
Sí, y las lesiones le podían haber dado ese extra para poder haber seguido en el equipo después. Mira, Brian se fue cedido y luego ha vuelto. Y mírale. sí, también creo que depende mucho de la personalidad del jugador, ¿no? Hay jugadores que priorizan el quiero jugar, quiero ser importante, otros priorizan el estabilidad y ganar dinero y estar cómodo aunque no juegue. También depende mucho de la personalidad de cada persona, ¿no? De cada jugador. Yo creo que lo suyo es que cada jugador, si esté en un sitio en el que sea importante, ¿no? Evidentemente no pueden jugar todos, pero estar en un contexto en el que seas importante y en el que realmente juegues, puedas desarrollar tu nivel, sea el que sea, y en el que al final puedas desenvolverte, ¿no? Vallejo, que puede haber ganado Champions, Liga y Copa, estando en el banquillo sin jugar ni un minuto, pues bueno, al final creo que tampoco es el contexto real de un jugador, ¿no? Del En realidad, fútbol. cuando te dicen, puedes ganar Champions, Liga y Copa, en realidad no estás ganando. O sea, el que gana Champions, Liga y Copa es el que juega mínimo un minuto en la Champions. Si no juega un minuto, es como si literalmente, no te mereces tener el trofeo de la Champions. ¿Por qué? Porque no lo has jugado. Así que tú no has ganado ninguna Champions. El que los ha ganado ha sido el que ha jugado. Porque por lo menos ha jugado un minuto. A eso vamos, ¿no? También, al final, si juegas 5 minutos en un partido de grupos en la Champions, pues bueno, has ganado la Champions, pero evidentemente tampoco es tu realidad, ¿no? También es verdad que luego el día a día también de jugadores suplentes con un nivel alto de entrenamiento hacen que los que tengan que jugar, que sean titulares, rindan mejor, ¿no? Entonces, bueno, al final creo que todos también son un poco partícipes. En el caso de Vallejo, pues bueno, es muy obvio que seguramente tendrá que haberse marchado, ¿no? Y cuando no cuentan contigo y es que nunca vas a jugar, o Pedro León, pues al final te vas, buscas otro Ya lo has proyecto. hecho. O sea, a él le decidieron como 3 veces el Granada. Sí, y que tampoco llegó a jugar, no llegó a ser importante No, claro, no tampoco. era que en el Madrid le tenían manía. En el Granada tampoco le ponían. Sí, bueno, al final por la situación que sea, ¿no? Pues seguramente porque al final, bueno, pues que seguramente tenía que dar un paso hacia detrás y buscar una alternativa en un sitio en el que poder empezar otra vez, ¿no? Claro, literalmente, o sea, pero tú le ves a este, a Vallejo, que literalmente, tú le haces ahora mismo una entrevista, cuando te estás haciendo a ti, y le preguntas sobre Ancelotti y te va a poner una muy buena sonrisa. Te va a decir que es muy buen entrenador, muy buen todo. En cambio, Pedro León habla sobre Mourinho y va a decir cosas malas. Sí, pero al final también, evidentemente, ahí es donde está la gestión, ¿no? En el mensaje también a la gente que está menos contenta, que son los que no juegan, pues también creo que tiene que ser importante y tener cierto cariño también a esas personas que al final tienen que sostener un vestuario, ¿no? Y cualquier jugador que esté enfadado porque no juega, que es normal, te puede liar con un mal comentario y puede hacer que jugadores que sí están conectados con el entrenador lo pierdan, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante también que esa gestión de enfados, esa gestión de personas, creo que es súper importante para un entrenador, ¿no? Y Mourinho en ese sentido es muy directo y muy agresivo en su mensaje. Cuento contigo, perfecto, estás enchufadísimo. Si no cuento contigo, pues te lo hago saber de esta manera tan directa, ¿no? O sea, sinceramente, ¿tú con cuál te sentirías más cómodo? ¿Con Ancelotti o con Mourinho? Siendo un jugador que no juega nunca, tipo Vallejo o tipo el otro. Bueno, por supuesto que con Ancelotti. Claro, porque literalmente tú le ves y creo que, no sé si serán amigos o algo de eso, pero tú le ves literalmente y habla siempre muy bien de Ancelotti. Y eso que nunca le Mm. ponía, ¿eh? Como has visto. Sí, hay muchos entrenadores de los que los jugadores que incluso no jugaban hablan muy bien, ¿no? Y creo que eso es porque han hecho una muy buena gestión de la plantilla y sobre todo de los que no juegan, porque el que juega es fácil que esté contento porque al final se siente importante, siente que tiene confianza, pero el que no juega o juega menos, al final hacerle tú como entrenador llegar que es importante o que aunque no sea importante porque no cuentan con él, hacerlo llegar de una manera agradable creo que al final es lo que hace que lleguen mejor a la persona, ¿no? Al final muchas veces se nos olvida que no dejan de ser personas, tienen sus problemas, tienen sus familias, tienen sus contextos, se le ha podido morir una madre, un familiar, o sea, le puede pasar mil cosas, ¿no? Y creo que al final pues tenemos que llegar también a conectar con la persona y no solo con el futbolista, ¿no? Y es lo que yo creo que a veces se nos olvida muchas veces en el mundo del fútbol, que son personas primero y luego a partir de ahí ya futbolistas, ¿no? Claro, porque mira, te vas a poner otro jugador que casi no jugaba, que era Lucas Vázquez. Tú veías que casi no jugaba, ¿no? Mm. Mira lo que dice Lucas Vázquez, para que veas. Escucha. En mi época del Castilla, quitando el último año, Lucas Vázquez no era titular. ¿Cómo Lucas no era titular? Lucas en el Castilla, el año del ascenso a segunda, estaba por delante de él, bueno, lateral derecho era Carvajal y extremo derecha era Juanfran Moreno. Lucas jugaba poco. Y en segunda división el primer año
Bueno, pero el último año mío ya del Castilla en segunda división, sí, pues era el segundo capitán, yo era el primero, pero Lucas Vázquez no era mucho y me gusta ese tipo de ejemplo para la cantera. Es un currante. Pero un currante, mira, tendrá haters y tal, pero lo que tiene se lo ha ganado. Que se lo quiten, eso es. Yo en mi época... ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, al final yo creo que es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Creo que el entrenador de perfil bajo, el entrenador que es más cercano, el entrenador que quizás no alza la voz, pues seguramente tenga una facilidad mayor para llegar a la persona, ¿no? Y al final todos hablan maravillas de Ancelotti porque al final le ven como alguien No, muy pero cerca. esto no fue con Ancelotti, esto fue antes de llegar al primer equipo del Madrid. Sí, bueno, pero un poco lo que te decía, que al final también ese modelo de gestión de entrenadores como Ancelotti, creo que al final es lo que el futbolista necesita, ¿no? Pues un entrenador cercano, alguien que le dé oportunidades, ¿no? Evidentemente, jugadores como Lucas Vázquez, que al final pueden triunfar en situaciones que sean de éxito, pero ajenas a clubes como el Real Madrid, y que en clubes como el Real Madrid, al final, por nivel individual y por la situación que es, no van a tener las oportunidades seguramente para poder llegar a ser un jugador importante, ser titular indiscutible. Entonces es verdad que si él tiene que saber también que en contextos como el Real Madrid va a poder jugar si se lo gana, pero si el Madrid ficha a Carvajal, tiene a Carvajal o ficha un lateral derecho a cualquier jugador, va a estar por delante muchas veces, ¿no? Por estatus o por lo que sea, ¿no? Entonces muchas veces pues tiene que entenderlo, tienes que hacérselo ver y tienes que decirlo de una manera cercana, ¿no? Al final tu objetivo como entrenador es que cuando Lucas Vázquez tenga que jugar por lesiones o por la situación que sea, que lo haga bien y que esté preparado para hacerlo. Entonces, pues al final en ese contexto creo que la cercanía del entrenador y que tú le tramitas confianza a pesar de que no tiene los minutos que él merece o que él cree merecer, creo que es importante, ¿no? Y ese perfil bajo de entrenadores creo que es lo que mejor funciona para ese tipo de situaciones. O sea, tú literalmente, ¿por qué crees que Lucas Vázquez era un segundón en el Madrid? Porque Hmm. nunca en la vida ha sido principal. O sea, es decir, en este partido voy a ponerlo sí o sí a Lucas Vázquez. Sí o sí, sí o sí, sí o sí. Era un segundón. Era como Marco Asensio, como Nacho, que eran segundones. Por eso fue la razón por la que Nacho se fue de Madrid. Claro. Porque estaba cansado de ser un segundón. Siempre respondía, pero era un segundón. O sea, ¿por qué crees que Lucas Vázquez era un segundón? Y no era titular indiscutible. Pues seguramente por lo que hablábamos, ¿no? Porque por nivel individual, por características, porque en un equipo como el Madrid es complicado incluso que un jugador de renombre como Hazard pueda ser indiscutible, ¿no? Es muy complicado rendir en un equipo grande y más cuando encima pues eres un jugador que viene de la cantera, un jugador que a nivel individual tampoco es excesivamente talentoso y entonces al final tienes que adaptarte, ¿no? Reconvertirte a lateral para poder tener más minutos, porque de extremo es complicado. Fichan a jugadores también extranjeros, viene gente de fuera, gente con un estatus. Es difícil poner a Lucas Vázquez cuando fichan un jugador por 50 o 60 millones, ¿no? Y que tenga que jugar Lucas Vázquez, que es un canterano que no te ha costado nada, pues seguramente al final, simplemente por lógica externa, Y por pues tiene que. respeto. Y por respeto. Claro, entonces, bueno, al final es muchas veces muy complicado para también esa gente que viene de la cantera o que se lo está ocurrando, pero bueno, yo creo que también hacerle ver cuál es su rol es una parte importante también de que pueda rendir cuando lo necesitas, ¿no? Pues lo que hablamos de Nacho, que Nacho siempre ha rendido bien cuando lo ha necesitado y al final acaba jugando mucho, siempre saliendo de suplente, pero acaba jugando mucho, ¿no? Y ha sido muy partícipe de todos los éxitos del Madrid recientes y se ha visto mucho cuando se ha ido, ¿no? Como se necesitaba ese jugador que faltaba en la plantilla. Entonces, bueno, creo que al final también hacerle ver cuál es su rol a cada jugador Claro, es si importante. el rol que tienes es de segundón, pues a veces tú dices, yo no quiero ser segundón, aunque juegue perfecto. Yo quiero ser jugador indiscutible, de que, por ejemplo, esté 90 partidos y juegue los 90 partidos. No que juegue de 90 partidos 15. Claro, pero eso al final el Real Madrid, pues seguramente te da más Vinicius, Mbappé o Bellingham, es muy complicado, ¿no? Que un equipo como el Real Madrid juegues todo, hagas lo que hagas, es muy, muy, muy complicado y más para un jugador canterano, para un jugador que a nivel internacional tiene menos reputación, tiene menos estatus. Para un entrenador muchas veces también para evitar las críticas, pues colocas a uno en vez de a otro para que la prensa no se te venga encima, ¿no? Entonces, bueno, al final
es complicado gestionar eso, ¿no? Y yo creo que al final un jugador también, hablando con él, siendo cercano, y esto pasa mucho en la NBA, ¿no? Jugadores que cambian el rol, dicen, si quieres ser un jugador importante y jugar todo, tienes que salir de aquí, ¿no? Pues bueno, pues creo que también hacérselo ver es una de las maneras para que el jugador también se sienta entendido, ¿no? Hombre, en la NFL también pasa porque muchas veces cuando estás Sí, bajo de forma ya te dejan de poner. exacto. Se ve mucho, ¿no? Y en el fútbol, pues a veces parece O sea, que no se... yo he visto la NFL que muchos no están literalmente, están bajo de forma, pero los ponen porque rinden muy bien. Y otros están bajo de forma, pero no rinden nada. Y entonces no los ponen. ¿Por qué? Porque literalmente saben que para ponerlo y perder el tiempo, prefieren no ponerlo y no perder el tiempo. Eso es, pones a otro jugador que lo puede hacer mejor, exacto. Aunque sepas que está dando su máximo y que lo podrías poner, pero para perder el partido con él, prefiero no ponerlo y ponemos a otro. Claro, muchas veces que el jugador dé el máximo o lo intente, hay muchas veces que no es suficiente, ¿no? Y que el jugador lo intenta, pues como Hazard, lo intenta haciendo todo lo posible, pero es que aún así no va a conseguir su mejor rendimiento, ¿no? Por el contexto, por lo que sea, ¿no? Entonces, al final, pues seguramente lo mejor es o que no juegue y se pueda intentar corregir de algún modo, o que salga a otro sitio, ¿no? En el que vaya a ser, pueda ser más importante en un contexto diferente. O me retiro como hizo Hazard, que se retiró. Claro. Claro, ¿por qué crees que, por ejemplo, Hazard, que no jugaba porque estaba bajo de peso, que fue la razón principal, porque literalmente ya que no jugaba se iba a otro equipo, se podía ir a un Getafe, a un Granada, a un Leganés, a un Albacete, a un equipo de esos, no irse a un equipo tipo no haberse retirado, porque claro, él tenía nivel, o incluso a la MLS se podía haber ido, pero no retirarse. Sí, es verdad que Hazard también parte ya con un estatus, ¿no? De uno de los mejores jugadores del mundo, siempre en las listas de mejores regateadores, el líder de la selección belga, ¿no? Partes con un estatus en el que, claro, al final tú no te quieres bajar de ahí, ¿no? Aunque realmente tu nivel no sea el mismo que antes, pero tú no te quieres bajar de ese estatus y de ese Sí, nombre que te has pero creado. aún así te podías, por ejemplo, haber ido a otro equipo, al Bayer Leverkusen, por ejemplo. Sí, pero bueno, al final seguramente pues él lo intenta, ¿no? Tú intentas también rendir y siempre tienes pues ganas de hacerlo bien, pero muchas veces pues no es suficiente con que lo quieras hacer, ¿no? Robben estuvo en el Madrid y al final también por lesiones y por circunstancias pues no se dio y salió al Bayern de Múnich y fíjate, un jugador súper importante, ¿no? Para la historia reciente del Bayern de Múnich y de selección holandesa. Hombre, Pues bueno, al había un final... jugador en el Madrid, este te voy a contar una anécdota, no me acuerdo cómo se llamaba, en la temporada 2008-2009 por ahí, que estuvo media temporada y no jugó ni un solo partido. Y no era como Bale que se durmió o sea, ¿cómo era? En la grada. Él en el Mm, banquillo lo convocaron y se quedó dormido. Y no lo pusieron porque le iban a poner porque se había quedado dormido en el madre partido. mía. Hombre, ya hay cosas también de... Habría tenido sueño, habría tenido algo, pero se quedó dormido de verdad. O sea, decir, quiero dormir, no, porque Bale lo hacía en la grada, pero no estaba convocado. Este sí estaba convocado. Habría salido de fiesta a lo mejor la noche anterior y... No sabemos, pero se quedó dormido y se echó una pedazo de siesta y estuvo la mitad del partido. Y dices, tú si eres entrenador y le quieres poner, ahí te lo piensas dos veces, ¿no? No, claro, evidentemente no le pones y Y le no mandas jugó al más. vestuario. Claro, y le mandas al vestuario, ¿no? También, Solo duró media temporada. sí, no, y mucho me parece, ¿no? Porque, Pero no jugaba, jugó creo solo 60 minutos. claro, sí, a ver, luego hay jugadores que también no son tan profesionales como deberían, ¿no? Al final, el contexto de jugador joven, multimillonario, pues claro, muchas veces no eres tan exigente contigo mismo Sí, como pero deberías. si el único jugador de toda la historia que te duermas es estando en el banquillo, no como Bale, Bale fue en la grada. Porque la grada es diferente, porque la grada no estás ni convocado. Puedes no ir si El, quieres ni al estadio. Y Bale lo el hizo. contexto es diferente, sí. Ahí era que estar convocado. Si te necesitan, tienes que estar espabilando, ¿sabes? No, a mí me parece una falta de respeto también para tus compañeros, ¿no? Que están en el banquillo, que también quieren jugar, pero que evidentemente pues no te puedes dormir en tu trabajo, Hombre, ¿no? no, la falta de respeto es para los que no han sido convocados. Que hay un jugador que no ha sido convocado porque han confiado más en ti que en él. Y de repente te quedas dormido, Sí, que al final tú tienes que estar preparado siempre, ¿no? Para que aunque luego no te pongan, pero por lo menos. Sí, que al final en cualquier momento, sobre todo si estás convocado, te puede llamar el entrenador y que tienes que jugar y tienes que hacerlo bien, es que tienes que hacerlo bien, ¿no? Claro, si a ti Entonces, te pasa eso con alguna jugadora, seguramente luego dirás, me arrepiento de no haber convocado a esta jugadora y haber convocado a este que se ha quedado dormido. sí, a mí por suerte no se han dormido, pero,
Pero bueno, siempre tienes que tomar decisiones también, ¿no? Y a veces te equivocas y convocas a gente que a lo mejor pues no era el día que tenías que llevarle convocado y te acuerdas de alguien que no ha venido convocado. Eso pasa siempre, ¿no? Pero bueno, siempre que Efectivamente, ese también, que hayas convocado no lo ibas a poner. Pero sabías que claro, te iba a hacer más falta que este tipo por si vamos a poner que se lesionan 5 jugadores, pues necesitas un urgente y a lo mejor a este no lo puedes convocar porque está dormido. Le dices, despierta. sí, no, evidentemente, sí, ese tipo de situaciones creo que son extradeportivas y se tienen que tratar aparte porque evidentemente ese muchacho pues no iría más a la convocatoria, ¿no? Sí, porque mira, en el momento. Mira, esto es lo que decía Hazard, mira, esto es lo que decía Hazard sobre su propio rendimiento. Él se daba cuenta. Obviamente, mejor rendimiento que uno de tercera división tenía. Porque da igual lo que hiciera, que él le pones en tercera división y él hubiese sido el mejor jugador del equipo, ¿no? Aunque hubiese estado en el Madrid sin jugar. Sí, al final seguramente en contextos de categorías más abajo sí, ¿no? O sea, es decir, seguramente si hubiera habido o a un equipo incluso de España, pues a un Sevilla, a un Valencia, a un Villarreal, seguramente su contexto hubiera sido bueno y seguramente hubiera rendido a buen nivel, pero Claro, también pero tienes que adaptarte. él quería lo que le pusieron. Si te ponen a jugar en Madrid y tú has aceptado, pues quieres ser como en un trabajo. Sea el mejor, Claro, sea el mejor, sea el mejor. Si claro, no lo haces, te frustras. Y si te frustras, pues te cabreas. Si te cabreas, pues te pones a llorar, te pones triste, te pones en tu casa a tener ansiedad o lo que sea. Le pasó a Isco 7 meses sin exacto. jugar y tuvo que ir al psicólogo. Sí, porque Fue al al final psicólogo porque también, pensaba que iba a ser su final de su carrera y que todo le había salido mal. Estaba sin equipo, estaba llorando, se fue al psicólogo. Entonces, ¿qué hizo al final? Mira, el Betis rindió. El entrenador que le cogió fue el que le hizo ganar el gol del Boy y mírale. claro, al final también es mucha confianza, ¿no? Isco ha recuperado la confianza con un entrenador que confió mucho en él siendo joven, un entrenador que sacó su mejor versión. Claro, ahí no puedo decir literalmente que es culpa del Madrid porque en el Sevilla pasó lo mismo. Exacto, exacto. Al final, de hecho, muchas veces no hay un único culpable, ¿no? Son muchas variables las que determinan Claro, que un un único jugador, culpable es si el entrenador te tiene manía o es el equipo. Pero si te das del equipo y el siguiente equipo te hace lo mismo, algo haces mal. claro, efectivamente, de hecho, la mayoría de casos se ve que no ocurre solo en un equipo, sino ocurre en varios, ¿no? Y al final, pues hasta que llegas a un sitio en el que conectas, en el que te tratan bien, en el que te dan Hombre, confianza. Mariano, el ejemplo más cercano. En el Lyon, el mejor jugador del equipo. Fuera del Lyon, todos los equipos no han triunfado. En el Alavés, al principio empezó triunfando. Y ahora, o sea, ha dejado de lado al equipo y todo. Sí, seguramente porque a lo mejor Ahora creo que lo tiene literalmente apartado de lado. lo quieren, sí, quieren que se vaya. Al final también seguramente Mariano le viene mejor una liga más física, ¿no? Como es la liga francesa, igual que a Hendrik, ¿no? Son jugadores muy No, físicos. pero yo creo que Hendrik, por ejemplo, en un equipo de España se podría adaptar. Pero yo creo que sería el mismo contexto que Vallejo. Pero yo a él lo hubiese puesto en el segundo equipo del Madrid. Hmm, El segundo equipo del Madrid y luego ya cuando se preparara, pues hubiese subido. O Vallejo, un equipo tipo el Albacete, para él estaría perfecto. En cambio, un Mariano, pues Mariano se tendría que adaptar a otro tipo de sitio. ¿Cuál es otro tipo de sitio? Un Levante, un Oviedo y tiene que ser equipos recién ascendidos. Solo equipos recién ascendidos. Un equipo que sea el Sevilla, Betis o lo que sea, no rinde, porque lo ha intentado en Sevilla y tampoco rindió. sí, también el estado al final en el que llegas, ¿no? Al final, Hendrik, por ejemplo, viene con un estatus de jugador importante, el Madrid ha pagado millones por él, Mariano salió de la cantera, siempre son contextos también diferentes, No, ¿no? pero Y Mariano en el momento que vino al Madrid fue del Lyon. fichado, ¿no? Fue fichado del Lyon, como el nuevo Cristiano Ronaldo. Pues bueno, al final es verdad que son también contextos que no le corresponden, ¿no? Fue Se va Cristiano, el año que se fue Cristiano Ronaldo, justo ese año, lo ficharon a él. pues es que seguramente era Y una, querían que fuera el nuevo Cristiano Ronaldo. Y acabó era siendo la una- mayor mierda. sí, porque era una responsabilidad que tampoco le correspondía a él, Y obviamente porque no él, iba a como ser. dijo el de Sevilla, y lo dijo seriamente, no tiene buena forma física. Claro, también al final es eso, ¿no? Hay jugadores que priorizan más otras cosas que no cuidarse tanto, que no... Hombre, si se habló con el entrenador del Sevilla y se puso a llorar por el rendimiento físico que tenía, porque lo intentaba todo y todavía decían que no tenía forma física, y encima intentaba todo y más. Seguramente porque no es el contexto en el que tiene que estar, ¿no? No es el contexto que mejor le viene a la Liga Española y tiene que buscarlo fuera. Claro, eso era en el Sevilla, en el Madrid no, en el Real Madrid dijo, bah, prefiero el dinero antes que jugar. Si gano mucho dinero, pues bueno, no me importa, ¿no? Hombre, le salían ofertas
del Sevilla, le salió una oferta del Almería cuando estaba en primera división, le salió una oferta del Rayo, todas rechazadas. O le pagan lo mismo o no se Claro. iba. Sí, porque al final, bueno, hay jugadores que priorizan el Y aspecto el, económico, ¿no? y el entrenador le dice, no sé qué hacer contigo, yo no te quiero en el equipo, vete ya del equipo. Yo digo, hasta que no se me acabe mi contrato, yo no voy a ir. Rescíndeme el contrato. No se lo rescindían, entonces Claro. seguía ahí. Sí, es un problema al final también, ¿no? Porque Porque lo al de Vallejo final, era diferente porque Vallejo era su último año, pero este, claro, sí es un contexto complicado, ¿no? Al final, pues muchas veces te toca pagar la ficha para que salga cedido y te toca a ti pagar la ficha, ¿no? Pero al menos que esté fuera en otro sitio pero y tampoco quería estar cedido, tampoco quería. yo, claro, porque al final quieres un Eh, poco la vida cómoda, ¿no? Tampoco quería estar cedido, no como Gareth Bale que se fue al final a otro equipo. Este no quería irse, este quería ganar lo mismo y encima cuando le iban a echar, porque ya se le acabó el contrato, quería renovar. Sí, hombre, porque vives cómodo, ¿no? Vives en una ciudad que te gusta, No por conoces la aquí a la ciudad, porque gente. le podía haber salido al Atlético de Madrid y seguiría en la misma ciudad. Y todo igual. Pero aún así decidió, no. Le salió el Rayo, que era igual de cómodo. Pero como le pagaba menos, pues Sí, no. claro, al final también porque es menos exigente seguramente en aspecto deportivo y le importa menos jugar, pero sí quiere ganar más dinero y... Se tiene que ganar Madrid. Exacto. Hasta dijo una mentira. Dijo que le había salido una oferta de Arabia Saudí y que la rechazó porque le pagaba menos que en España. Yo creo que es mentira, ¿eh? Seguramente porque no quería irse allí a un contexto completamente diferente, ¿no? Y a lo mejor le pagaban algo menos o algo muy similar, pero priorizó estar aquí. También hay jugadores que priorizan el aspecto económico y la tranquilidad a que tener que salir fuera, ganarte el puesto, vivir en una ciudad diferente, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues Mariano en este caso priorizó eso y es un contexto complicado también para un club. Hombre, Tener un por jugador que ejemplo, no... tú dices que él estaba cómodo en la ciudad. Yo no hizo eso. Yo estoy cómodo en la ciudad, voy a buscarme el mejor equipo que haya de la ciudad que no sea el Madrid. Si puedo literalmente tener el mismo rendimiento y tener minutos. Entonces dijo, vale, ¿cuál es el mejor equipo que hay en Madrid en el que me puedan dar minutos y yo seguir estando en el mismo sitio? Atlético de Madrid. Se fue al Atlético de Claro, Madrid y pumba. Sigue en la misma ciudad, sigue igual de cómodo y todo igual. exacto. Sí, que al final es una buena solución, ¿no? Pero bueno, hay jugadores también que tienen una mentalidad diferente, prefieren estar simplemente en el Es banquillo que o no convocados y... ¿sabes por qué él prefería el dinero? Porque sabe que el fútbol no es para toda la vida. Sabe que no es para todo y lo que es, cuanto más bolsillo haga, mejor. Ya cuando Exacto, ya haya sí. hecho todo eso, es como yo, que cuando me sale un trabajo mejor yo me cambio, ¿no? Pues lo mismo. Pues entonces yo priorizo el dinero, 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 al final me embolso mucho dinero, luego ya me compro los pisos, lo que sea, y cuando ya me retire, ya puedo ir bien. Pero si me Claro, cambio de equipo a uno peor, puede que los años que me dure son los mismos y haya generado menos dinero, entonces al generar menos dinero, mi vida va a ser peor. En vez de tener 5 casas, tengo cuatro. Y yo quiero tener cinco es... casas. Entonces, ¿por qué? Porque yo quiero literalmente alquilar las 5 casas. Entonces dices, pues toma Claro, por culo, me quedo en este equipo y priorizo el dinero, que es lo que me interesa. eso es. Mira lo que dice aquí. Esto es de Hazard, ¿vale? Esto que te voy a enseñar es de Hazard. Lo siento, amigo. Intento, pero lo siento. Tengo un año más y tengo que demostrar, pero no es fácil. No juego y quiero jugar más, pero realmente lo siento lo que pasa. Lo siento, amigo. ¿Tú qué opinas de lo que ha hecho Hazard? A ver, Hazard es que es un contexto también muy diferente a otros, ¿no? Hazard seguramente es que no hubiera, o sea, por mucho que lo intente, no iba a llegar a poder triunfar, ¿no? En el Madrid y al final, pues Pero por lo menos se da cuenta y lo ha admitido. sí, porque al final tú lo intentas, ¿no? Tú cuando Ya, estás en ya, ese momento, ya él lo ha dicho. Me da rabia el querer ser el mejor jugador del equipo, querer dar mi máximo, ser el mejor disciplinado, porque disciplinado soy lo mejor, y que de repente, cuando quiera conseguirlo, que estoy cerca, veo retroceso. O sea, estoy a punto de conseguirlo, es como estoy a punto de sacar un 10, pero después del 9 me quedo estancado en el 9 y bajo al 8. Y vuelvo a bajar al 8. Y luego vuelvo a intentar al 9 y en el equipo me piden un 10. Y no llego nunca al 10, al 10, al 10. Siempre llego al 9. Y digo, ¿qué cojones hago? No sé qué vamos a hacer. Y se frustran, van al psicólogo, van todo y no pueden dar más. Y ahí a lo mejor dices, he forzado lo máximo que he podido. Mi cuerpo no me ha dado para más, claro, ya no puedo hacer más. Ya haga lo que haga, sea el entrenador que sea, no puedo dar más. No sé qué hacer.
Y se agobia. Exacto, ahí al final no puedes hacer nada más, que hay un momento en el que intentar solo dar más genera más ansiedad, ¿no? Y al final te frustra, eso Claro, te porque aquí, genera... aquí no es bajo rendimiento de que literalmente tú tienes bajo rendimiento, te fuerzas poco y tal. Cambias el rendimiento, mejoras tu rendimiento ya. Aquí es que, aunque des tu máximo, no te da. O sea, tú quieres, es como si tú quieres estar todo el día en la bicicleta sin pararte. Habrá un momento en el que te canses físicamente, ¿no? Y tengas que bajarte de la bicicleta o pararte, ¿no? Sí, Cuando estás con la bicicleta. Pues entonces, si quieres hacer un camino de 2 horas sin pararte, con subidas y bajadas es imposible. Porque te vas a tener que cansar y tendrás que parar aunque sea un minuto. Llegarás al destino, pero más tarde, ¿no? Entonces lo que quiere el Real Madrid es que tú hagas ese caminito de bicicleta todo seguido. Todo de seguido. Sin pararte ni un minuto. Y como no puede, pues falla. Y entonces dicen, lo he intentado y no he podido. Me rindo. sí, al final también hay un momento en el que tú tienes que hacer todo lo que está en tu mano, ¿no? Y cuando ya, a pesar de eso, ya no funciona o ya no puedes rendir mejor, pues no puedes hacer más, ¿no? Al final intentar frustrarte y buscar soluciones que al final muchas veces no funcionan, lo único que hace es fatigarte más. Claro, ahí lo que tienes que pedir es primero perdona al entrenador. Y segundo, perdona al equipo. Y tercero, perdona a ti mismo. Claro, al final tú tienes que saber que si estás haciendo todo lo máximo que está en tu mano, no puedes hacer más, aunque no ¿Tú me te, le te- dirías a Hazard si está en esa situación? Y tú eres su entrenador. Bueno, pues que siga insistiendo, que lo siga intentando. ¿Tú Es le que al pondrías? final ¿Tú le pondrías aunque intentara hacer todo lo máximo y no consiguiera? En su caso, por ejemplo, en el caso que estaba él. habría que ver el contexto, ¿no? Seguramente a lo mejor sí que intentaría relacionarle con otros compañeros diferentes o en otra posición o otra ubicación en el campo, buscando diferentes soluciones. Yo como entrenador para facilitar las cosas, ¿no? A lo mejor con otros compañeros y en otra ubicación hubiera encontrado un mejor rendimiento, no lo sé. O sea, habría que conocerle también y ver el En tu contexto, equipo, ¿no? por Pero, ejemplo, tú cuentas con todos los jugadores, ¿no? O es como en Madrid que hay jugadores que no cuentas tanto, otros sí. a ver, Porque el fútbol, hay algunos equipos que el entrenador cuenta con todos, o sea, todos es el 100%, contando el segundo portero, por ejemplo, dice, vale, hoy pongo a este, mañana pongo al otro, tal, y siempre cuenta con todo el equipo. En cambio hay otros equipos como el Madrid, Barça, Atleti, que con algunos casi no cuenta, con otros sí cuenta, algunos lo dejan para Copa solo, otros para otra cosa. sí, en fútbol va a ser verdad que el contexto es diferente, porque al final en un contexto formativo todos tienen que participar, todos juegan mucho, casi que muchas veces divides minutos, ¿no? Aún así, en categorías que he estado altas, nacional, equipo senior, Claro, yo me refiero, da igual si es segundo aficionado, en no esos sé. contextos competitivos, aún así tú normalmente intentas contar con todos, algunos más, otros menos, pero con todos, ¿no? Sí, aunque, Creo aunque que sea, aunque sea que a uno pongas 10 partidos y a otro pongas solo dos. Pero por sí, lo menos exacto. pero por lo menos que, Sí, que cuentes de verdad, no que digas, como por ejemplo, Dani Ceballos, que casi no se le veía en el campo y era que no quería contar nunca con él. Con Vallejo igual, con Mariano igual, con Hazard y con Bale al final igual. Que daban todo, todo, todo y que no podía. Y digo, ¿qué hago? claro, al final yo creo que también cuando tienes una plantilla muy competitiva, todo el mundo se siente partícipe, funciona mejor, ¿no? A cuando hay un once titular, cuatro suplentes y el resto no Claro, cuentan. yo hablo también literalmente de porteros, porque hay algunos equipos que ponen una semana a un portero, otra semana a otro, porque rinden igual. O como le preguntaban no sé si fue a Mourinho, creo que fue a Mourinho, que dijeron, siempre que yo esté aquí como entrenador, jugará Diego López. Casillas no va a jugar. ¿Por qué? Porque me gusta a mí más Diego López, aunque sea el otro buenísimo. Claro, pues ahí al final el problema de ahí es cuando te toca sacar a Casillas por si lo hubiera tocado porque de golpe se lesiona, que Casillas al final pues lo normal es que no rinda en su mejor momento, ¿no? Porque al final pues no tiene confianza, tú le has dejado claro que no va a jugar y con los porteros pasa mucho que cuando en situaciones de Copa del Rey No, pero o... él explicó que no jugaba, que no le ponía porque el estilo de juego no era porque, no como Pedro León que tuviera manía, sino porque el estilo de Ya. juego le gustaba más de ese portero. A ti, en tu estilo de juego, tú puedes decir quién te gusta más. En cambio, pues lo del otro es que no quería ni ponerlo en pintura. Sí, pero se ve mucho en Copa del Rey, ¿eh? Porteros suplentes que juegan el único partido que juegan es en Copa del Rey que no están bien, ¿no? Muchas veces no están acertados porque al final no tienen continuidad, sienten que no cuentan con la confianza del entrenador y al final pues eso también les afecta, ¿no? Yo lo que haría si yo fuera entrenador es, siempre que te toque contra equipos por ejemplo, vamos a poner, te voy a enseñar, fíjate, ¿dónde estás? Vamos a poner, fíjate, ¿dónde estás? A ver. Vamos
Primera división, vale. Que voy a poner en la clasificación, ya que te digo algo. Por ejemplo, aquí tengo la clasificación de primera división, ¿vale? Yo hasta el puesto número 11, que sería el Girona, en este caso, yo pondría a los mejores jugadores, hasta el puesto número 11, ¿vale? Y cuando me toque jugar contra del 12 al 20, pues pongo a jugadores que sean un poco más sencillitos. Jugadores con los que cuente menos, pues les pongo siempre desde el 12 hasta el 20. Pongo a los mejores, pero de los que no cuento. Si no cuento con 10 jugadores, pues de esos 10 pongo a los mejores. ¿Sabes lo que digo? Sí, al final Para que así todos tengan continuidad y tengan todo. Pero encontrar un poco el claro, pero equilibrio. solo les pongo contra los peores equipos de primera división, no contra los mejores. ¿Por qué? Porque si les pongo contra los mejores, el equipo va a perder. Y pueden decir que la culpa es tuya. Entonces, los mejores contra los peores. ¿Por qué? Porque es más fácil ganar, básicamente. Pero Sí, aún así también el contexto es más difícil. Porque es más difícil ganar a un equipo de estos que a un equipo de la Copa del Rey. Pues te digo. sí, luego el contexto es diferente, ¿no? También el tipo de partido que sea, la confianza de los jugadores. Muchas veces cuando haces Claro, rotaciones. claro, por ejemplo, el Real Madrid contra el Oviedo. Yo ahí pondría todos suplentes. Todos los suplentes. La Lulina, todos ellos los pondría. Y ahí que den la mejor confianza del mundo. Que les estás dando la oportunidad, por lo menos. Sí, eso lo hizo mucho Zidane, ¿no? En la liga aquella en la que tenía el equipo A y equipo B, ¿no? Que se hablaba mucho y el equipo suplente solía responder bastante bien, ¿no? Cuando jugaban alternaba bastante, tenía mucha confianza, pero claro, es verdad que también te tiene que salir bien. Es decir, los Claro, partidos que jueguen los suplentes los tienen que ganar también, ¿no? claro, no tienes, o sea, sabemos que contra un Madrid, contra un Atleti, un Barça, un Villarreal o un Español, como está ahora quinto, no vas a poner porque sabes que van a perder. Pero si los pones contra un Oviedo, Levante o Mallorca, sabes que a lo mejor puedes ganarles. Y Claro, eso les motiva, porque dice, bueno, no me pondrán contra los mejores, pero por lo menos me ponen. Voy a hacer todo lo posible claro. para demostrar. Porque si demuestro, pueden poner después contra los mejores equipos. Y aunque no pongan contra los mejores equipos, por lo menos estoy jugando y se motivan. Eso es. Sí, al final es intentar tener a todos conectados y que todos puedan sentirse partícipes, ¿no? Y a partir de ahí, pues todos puedan dar una mejor versión de sí mismos, aunque a veces no sea suficiente, pero sí que sea la mejor versión posible. Sí, porque mira, esto es otra cosa que dijeron de Hazard. No sé si es lo mismo, pero aquí dice, Hazard pide disculpas a los hinchas de Madrid. Lo Mira, siento, amigo. a ver qué está. A ver, espera. A esa gente que sabe que el Real Madrid ha invertido mucho dinero en ti, que te ha querido y que le caes bien, pero que dice no está jugando como esperábamos, que dice incluso Eden está acabado o Eden ya no puede ser el del Chelsea, ¿qué les dirías? Lo siento, amigo. Intento, pero lo siento. Tengo un año más y tengo que demostrar, pero no es fácil. No juego y quiero jugar más, pero realmente lo siento por lo que pasó. Claro, eso es, no sé qué hacer, intento jugar más, pero no sé qué hacer. Ya he dado todo mi máximo para poder jugar y no he conseguido, no sé qué hacer. Me rindo, así es lo que ha dicho. Claro, sí, pues hay un momento en el que al final, pues ya, Pues se retiró. sí, la frustración de que lo intentas y de que no te salen las cosas, pues al final acaba deteriorando mucho también, ¿no? A nivel personal y es Claro, porque complicado las también pocas para veces él. que le ponía, se lesionaba. Sí, y luego encima no jugaba bien, no tenía Claro, continuidad, era como un jugador de cristal, que lo ponían 5 minutos, se lesionaba. No claro. era como Mariano que tenía baja forma física, sino este lo ponías y se lesionaba. Y tú no quieres un jugador que tú lo pones y se lesiona, tú quieres un jugador que continúe. Aunque bueno, Mariano hizo un partidazo y luego al siguiente partido no lo pusieron. Sí, Le pusieron 2 minutos contra el Barcelona y metió un gol. Y luego el siguiente partido ni le pusieron. y luego al siguiente no le dieron la oportunidad. Bueno, a veces, muchas veces ocurre, ¿no? Que al final, pues, no le das también, tampoco oportunidades suficientes ni confianza como para que tengan Hombre, continuidad. ha metido el gol. Coño, ha metido el gol. Te ha demostrado claro, el partido estaba acabado, pero así te metió gol. Te ha demostrado que él es capaz. Ya, pues yo imagino que tampoco luego confía el entrenador tanto en él como para luego darle protagonismo, Claro, ¿no? porque a lo mejor en los entrenamientos habrá visto otra cara diferente y entonces aunque haya Claro, hecho eso, puede que el siguiente entrenamiento se haya quejado y haya hecho algo que no tenía que hacer y dijo, ya no más. exacto, sí. Porque no solo son los partidos, son también los entrenamientos. Claro, los entrenamientos luego ven muchas cosas que el resto de espectadores pues no ves, ¿no? Entonces, Claro, a lo al mejor en final, un pues partido tú eres el mejor jugador del equipo, pero luego en el entrenamiento estás insultando todo el rato al entrenador y diciendo que es lo peor que hay en esta vida. claro, al final esa parte no la vemos y también es muy importante, ¿no? Que el jugador esté muy conectado durante la semana también para poder llegar bien al fin de Porque a semana y veces rendir. es el mejor jugador de todos, rinde espectacularmente bien, es el mejor, es la estrella del equipo,
pero como en los entrenamientos siempre está teniendo pruebas con el entrenador nunca lo pone. ¿Y el motivo? Claro, Ese de ahí. Y a lo mejor dice, mira, yo no te voy a poner, pero no porque no seas bueno. Porque tú seas el que más goles me marcaría, seas el mejor del mundo. Pero me estás tratando así, estás actuando así, fuera. claro. Claro, en ese caso, por ejemplo, si alguien es el que mejor rinde, pero todo el rato te está tratando mal, estás viendo que su comportamiento es malo, y ahí lo pondrías o no. Bueno, creo que hay una conversación, ¿no? con el jugador en la que le pides explicaciones, creo que las cosas tienen que hablar claras y si continúan la misma dinámica, pues entonces seguramente tiene que haber un toque de atención, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final la cercanía con el jugador, hablar con él, e intentar entender qué es lo que le ocurre y por qué actúa de esa manera, pues es la manera de intentar ayudarle, ¿no? Claro, porque tú siempre ves los partidos, por ejemplo, a los jugadores de Madrid ahora que los pitan. Siempre ves los partidos, siempre los criticas. Pero claro, tú nunca critícalos, ¿vale? En el momento que los tienes que criticar es cuando están en el entrenamiento. Si todos los aficionados fueran a ver todos los entrenamientos, ahí podrían opinar algo diferente a lo que opinan cuando ven los partidos, porque ellos solo ven el partido. Claro, Si eso vieran es. el entrenamiento, ahí verían los fallos que tiene el Madrid y qué es lo que tienen que mejorar. Claro, si solo ves el partido, ahí dirás, ay, no es que la culpa es del entrenador, pues echan a Xabi Alonso. Ay, no, es que la culpa es de los jugadores. Ay, no, la culpa es del presidente de Florentino de División. No, la culpa, ¿sabes de quién es? La culpa es de que vosotros, cuando veáis los entrenamientos, diréis, está fallando en esto y esto. Hay Claro, que arreglar esto, esto y esto. Y no está arreglando, pero no se dan ni cuenta. efectivamente. Y Así eso, y eso es. es lo más importante, ¿no? Eso es, sí, al final lo más importante es que el jugador rinda durante la semana y luego eso también le acerque a poder rendir el fin de semana. Claro, porque mira también declaraciones. Claro, estas fueron las declaraciones de Hazard, pero roto por dentro. O sea, diciendo, Zidane es muy buen entrenador, todos son muy buenos entrenadores, pero la culpa es mía. Sí, no he podido dar más. Lo he Claro. intentado, pero Mira, escucha. A esa gente que sabe que el Real Madrid ha invertido mucho A dinero ver en ti, si entero, que pero. te ha querido y que le caes bien, pero que Que no dice escuches no está lo que jugando dice, sino como escucha cómo esperábamos, lo dice. que dice incluso Eden está acabado o Eden ya no puede ser el del Chelsea. ¿Qué les dirías? Lo siento, amigo. Cómo gesticula y como todo. Intento, pero lo siento. Tengo un año más y tengo que demostrarlo, pero no es fácil. No juego y quiero jugar más, pero realmente lo siento por lo que pasa. Claro, aquí le estoy viendo, yo lo he visto en la cara, porque esto te lo he puesto 3 veces. Le he visto en la cara literalmente cómo se le nota que tiene ganas de llorar. sí, el dolor que es, ¿no? De que Claro, al final es. el dolor, o sea, yo le veo que en la entrevista no lo hizo, pero le están dando ganas de llorar. A Isco le pasó, 7 meses sin que ningún equipo le cogiera, le iba a coger un Claro. equipo de fuera de España y mira, tuvo que ir al psicólogo. Sí, bueno, al final los contextos también son difíciles, ¿no? Y los jugadores también sufren muchas veces cuando las cosas no salen y tú lo intentas y no salen, Claro, yo muchas pues veces también es decía, oye, ¿por duro. qué no ponen a Isco? Yo si fuera el entrenador lo pondría, pero si fuera yo. Pero el contexto de realidad es que no lo ponen. Se está frustrando y está llorando. Y a veces se va del equipo, pero no porque quiera, sino porque al equipo le tienes que pedir disculpas diciendo, oye, yo soy en el equipo, pero coño, mi rendimiento ha sido bajo, me da rabia. Y algunos hasta se ponen con ansiedad y con todo. Isco, el ejemplo más cercano, se puso con ansiedad, psicólogo. Claro, sí, pues nada, al final creo que es una herramienta más, ¿no? También para el jugador, es un apoyo y al final creo que tiene que estar bien física, mentalmente, para poder rendir, tiene que estar en un estado óptimo de todos los sentidos, ¿no? Tú a un jugador como ese, ¿tú qué le dirías, por ejemplo, a un jugador como Isco que no tenía buena forma física y al final mira lo que le pasó, que tuvo que ir al psicólogo y todo eso? Bueno, seguramente tienes que intentar ayudarle, ¿no? Al final tienes que darle herramientas físicas, nutricionales, de descanso, de psicología, pues bueno, intentar facilitarle todo lo que puedas, que tenga acceso a todo eso, que se sienta entendido, que sienta que es un periodo, es una etapa y que a partir de ahí va a poder salir de ese momento y al final son personas, ¿no? Pues creo que tienes que llegar a la persona también, a transmitirle tranquilidad, a transmitirle confianza y al final que se sienta entendido, que se sienta apoyado, que se sienta ayudado, ¿no? Sí, porque mira lo que dijo aquí, mira lo que dijo aquí. Claro, A ver. no sé muy bien lo que pasó, nadie fue claro conmigo, quizás no, es que no, con Solari jugué un partido de Copa del Rey y luego pues, minutos sueltos, 10 minutos y entonces yo no sabía cómo estaba, si estaba bien, si estaba mal y bueno,
me vine abajo. Te viniste abajo. ¿Qué significa eso? ¿Te abandonaste un poco? Quiero decir, dejemos al lado la responsabilidad de los entrenadores. Si tienes que hacer tú en este momento un análisis de lo que ocurrió, ¿qué te reprochas? ¿Te reprochas algo? Sí, mucho. Al final eso te lo da el tiempo, ¿sabes? En ese momento estás cabreado con todo el mundo, todo te parece mal. Perdona, ¿te lo da el tiempo y la terapia? Sí. La terapia también, porque te ayuda a mirar hacia adentro. Claro. Pues eso, cuando estás en esa situación, nada es culpa tuya, este es un tal, echas balones fuera constantemente y el tiempo te da la perspectiva de qué hiciste tú para cambiar, por qué no diste un paso más, por qué no luchaste más y bueno, ahora reconozco que en ese momento perdí un poco la ilusión por demostrar, por jugar, por quitarle el puesto a un compañero y es algo que ya había hecho anteriormente. Entonces, pues eso lo que digo, me vino un poco abajo y no tuve la fuerza mental para revertir la situación que sí había tenido otras veces. Qué pena también para los aficionados, ¿no? Que nos hemos perdido en ese momento tuyo de madurez total, toda tu capacidad creativa, ¿no? Sí, bueno, al final que más se arrepiente soy yo. No, claro, me imagino. Te lo digo ahora que ha pasado mucho tiempo, ahora que vuelvo a disfrutar del fútbol como un niño pequeño, pero claro, como te digo, en ese momento estaba peleado con todo el mundo, le echaba la culpa a Menganito, a Fulanito y tal, y me sentía una víctima y no lo era. No sé. ¿Qué opinas de todo eso? Sí, al final creo que lo hizo bastante bien, ¿no? También es que es complicado para un jugador al final Al también. menos lo has admitido, ¿eh? Sí, también es que al final darse cuenta es un primer paso, ¿no? Y es complicado para un jugador también darse cuenta de esas cosas y ser consciente y tener que trabajar para cambiar muchas de ellas. Es complicado, o sea, es una situación también complicada para un jugador, ¿no? Y también cuando se está en lo más alto, como en el Madrid, ganando Champions, siendo titular, en la selección, es complicado, ¿no? Al final verte en situaciones así, A veces la cabeza puede con todo. muchas veces la cabeza, si la cabeza no funciona, al final el resto tampoco. Entonces, al final es súper importante ese trabajo con psicólogos deportivos, es muy, muy importante, ¿no? Un entorno familiar también adecuado, un grupo de amistad al final que te apoye, que te ayude. Al final es todo un contexto que sea favorable para que puedas rendir, ¿no? Y lo más importante sin duda es la cabeza. ¿Y tú crees que para él le falló la cabeza, no? Sí, seguramente al final, pues de algún modo u otro, al final la cabeza no estuvo centrada en lo que tenía que estar, ¿no? Y eso al final te afecta muchísimo y el rendimiento es lo que más se nota. Claro, ¿tú qué harías con un jugador como ese? Que tuviera esa mentalidad en ese momento. Pues al final hablar con él y luego pues hablar con el psicólogo del club o con el suyo personal o de algún modo pues intentar ayudarle, ¿no? Hacerle ver que al final lo que estás haciendo es intentar ayudarle, querer ayudarle, pero que tiene que ser él el que tome riendas, el que asuma también la responsabilidad de querer cambiarlo, ¿no? Si él no quiere cambiarlo, no quiere trabajarlo, por mucho que tú intentes acercarte a él y ayudarle, al final tú le puedes dar unas herramientas, pero si él no quiere hacer uso de ellas es complicado, ¿no? Pero bueno, creo que al final la cercanía con el jugador y que entienda que estás ahí para ayudarle, eso es de lo más importante, ¿no? Que al final eso le va a ayudar a él a poder rendir mejor, a poder estar más tranquilo, más a gusto y al final pues seguramente eso le va a llevar a rendir mejor y a conseguir sus objetivos individuales, ¿no? Hombre, ahí lo hemos visto con Isco, que después, mira, cambió la mentalidad, cambió todo, fue al psicólogo y todo, y mira en el Betis lo que está haciendo. El Claro, MVP, el primer partido de MVP. sí, ese es un claro ejemplo de lo que supone pues estar conectado y estar Eso es un con... claro ejemplo de que la cabeza te puede jugar una mala pasada. Claro, eso es. Bueno, Santiago, no voy a tener mucho más tiempo porque tengo aquí unas Vale, cosas genial. pendientes. Sin problema, sin problema. Te agradezco mucho la invitación. Siempre hablar de fútbol es algo entretenido y divertido, así que muchas gracias por la Genial. invitación. Perfecto, Santiago, pues Al muchas final, si quieres gracias. decir algo antes de finalizar. Nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder hablar de fútbol y nada, a seguir
transmitiendo mensajes, a seguir compartiendo contenido y agradezco mucho lo que hace, la visibilidad que le das a todos los temas, así que a continuar con el proyecto. ¿Y qué consejo le das a la gente que nos está viendo? Pues nada, un saludo, gracias por escucharnos y a seguir animando a Santiago a que siga compartiendo este tipo de contenido. Genial, perfecto. Pues no tiene nada más que decir. Lo dejamos. Perfecto, Santiago, pues muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Vamos, suscríbete, suscríbete, venga, vamos, suscríbete.